Antes de empezar, un spam rápido, en la descripción encontrarán los links para las redes sociales de un amigo mío que se dedica a los fanarts, su nombre es Felvakeneko, y en mi opinión es bueno en lo que hace. Ok, ya no los entretengo, corre vídeo. Lo olvidaba, quédense hasta después de los créditos, créanme que valdrá la pena. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. 5 días antes de regresar a Japón, Izuku se encontraba haciendo flexiones con sus tentáculos. Su intención era en fortalecerlos tanto como le fuese posible, ya que su intención era lograr convertirlos en brazos al 100%, pero el nivel de estos seguía muy por debajo del suyo. Menos 472, 473, 474, 475. Izuku contaba una por una las flexiones que lograba hacer con sus tentáculos. Algo que había notado era que estos lograban volverse un poco más gruesos. Eso podría indicar que el chico estaba logrando un avance, pero aún eso no le bastaba. Pero en eso escucharía un fuerte estruendo. El deber me llama, diría el peliverde para luego levantarse de un salto, para después irse corriendo al lugar de incidente. Al llegar encontraría a múltiples, un total de 4 chicos, los cuales poseían quirks de fuego atacando a cualquiera que se encontrasen. Quirks de fuego son básicos. Si los junto con mi quirk de control elementa podría volver más poderoso ese elemento, pero la desventaja es que tendría que buscar quirks de viento, tierra y rayo para equilibrar la balanza. ¿Qué importa? Quirks son quirks. Tras decir eso, Izuku daría un salto, aterrizando a un par de metros de los chicos para luego correr y darle un potente puñetazo en el estómago al primero, mandándolo a volar, a lo que los otros 3 lanzarían en conjunto una bola de fuego, la cual Izuku tuvo que dar un salto hacia atrás para poder esquivar esa bola de fuego. Luego Izuku activó su quirk de control elemental, comenzando a controlar el fuego que los chicos emanaban, haciendo que esta quedara suspendida en el aire. Lo siento muchachos, pero no puedo permitir que sigan destruyendo la ciudad, o si sus madres se enojarían, diría Izuku en un tono de broma, pero en eso se percataría de que solo había 3 chicos, y aunque sabía que el cuarto lo había atacado, no sabía si lo había dejado inconsciente, pero su duda se respondió cuando este se vio forzado a retroceder para esquivar una bola de fuego, pero por desgracia la bola de fuego fue dirigida hacia una mujer, la cual no pudo esquivar el ataque, el cual impactó en su brazo. No.
gritó Izuku iracundo para luego hacer que un aura verdosa además de unos relámpagos verdes lo cubriera, luego correría hacia el primer chico y le daría un fuerte puñetazo en la mandíbula, dislocándosela y dejándolo inconsciente, luego fue con el segundo y le dio una patada en el estómago haciendo escupir sangre y también noqueándolo, y con los otros dos atrapó sus cabezas con sus tentáculos y las estrelló con tal fuerza que sus cráneos se fracturaron, para luego correr hacia la chica la cual estaba llorando y gritando por el dolor. Descuida, solo respira, la ayuda ya viene en camino. Diría el peliverde para luego fijarse en la herida, notando que el brazo de la chica había sido convertido en cenizas dejando solo los huesos, los cuales se veían algo quemados. ¿Cómo es que los huesos no se quemaron? Preguntó el peliverde algo confundido. Mi Kirk es de tipo mutación, mi esqueleto está hecho de metal, por eso no se quemó. Diría aquella mujer mientras trataba de aguantar el dolor, a lo que Izuku la abrazó para consolarla. Mierda, ¿hay un doctor por aquí? Preguntó el peliverde algo desesperado a lo que un hombre de edad avanzada se acercaría. Yo soy doctor. Luego de decir eso el hombre se agacharía y tras ver la herida unos segundos diría. La buena noticia es que con mi Kirk le puedo devolver el brazo, pero necesito un bisturí o un cuchillo para retirar el tejido carbonizado. Diría el hombre refiriéndose a las partes negras que quedaron del brazo, a lo que Izuku convirtió su brazo en su característica garra. No puedo arrancar las cuchillas, así que tendrá que guiar mi mano. Diría el peliverde a tiempo que cerraba el puño dejando solo un dedo. Señorita, necesito que sea fuerte, por desgracia no tengo anestesia a la mano, por lo que esto le dolerá bastante. Solo apresúrese. Diría la mujer a lo que Izuku se arrancaría la camisa para que la mujer la mordiera y así evitar que ésta gritara. Bueno, empecemos. Diría el hombre para luego tomar la mano de Izuku y comenzar a cortar el tejido quemado, haciendo que la mujer mordiera la camisa con fuerza debido al dolor. Al médico le tomó varios minutos retirar todo el tejido quemado, tiempo en el cual la chica había empezado a tener una hemorragia por tener las venas expuestas, y para desgracia de Izuku, esa sangre había manchado su garra, además de que en varias ocasiones esta lo salpicaba a él. Bien, lo demás depende de mí. Diría el doctor para luego poner sus dos manos en el hombro de la mujer el cual estaba algo expuesto, a lo que este comenzaría a brillar y la carne se comenzaría a extenderse por el hueso, haciendo que el dolor de la chica disminuyera. ¿Cómo está haciendo eso? Preguntó Izuku bastante sorprendido. Los huesos son la parte del cuerpo que nos da la forma, aunque estemos hechos de carne, esa carne no tendría ni figura ni forma sin los huesos. Si el hueso está intacto, entonces solo deberás cubrirlo con carne para que el cuerpo tome su forma original. Diría el anciano con tranquilidad, y tras varios segundos desactivaría su Kirk, mostrando que la mujer tenía su brazo de regreso. Todo un éxito. Diría el hombre mientras se levantaba a lo que todo el público comenzaba a aplaudir. Eso fue impresionante, y no se preocupe por usar su Kirk en un lugar público, lo hizo para salvar a una persona, así que las autoridades lo dejaran ir. Lo sé, no es la primera vez que lo hago. Luego de eso el doctor se iría, mientras que la policía comenzaba a llegar y a llevarse a los chicos que habían causado tantos problemas. Mierda, no me lleve sus Kirks, de todos modos, no me hacen falta. Diría el peliverde en su mente mientras se rascaba la nuca. Gracias por ayudarme, diría la mujer mientras le devolvía el trapo que antes era la camisa de Izuku. Descuida, es lo que un héroe hace. Oye, ¿no tienes frío? Digo, no tienes camisa, y ya prácticamente estamos en invierno. Pues para ser invierno no he visto un solo copo de nieve en todo. Izuku no terminó de hablar ya que de pronto comenzaría a nevar. ¿En serio? Bueno, da igual. Diría el peliverde mientras guardaba el trapo en sus bolsillos, ya que era su camisa favorita y quería ver si tenía arreglo. ¿Seguro que estás bien? Porque bueno. La chica no sabría bien qué decir, ya que a ver el pecho desnudo de Izuku se sonrojaría y de su nariz saldría una gota de sangre, a lo que a lo lejos se escucharía un silbido. Mejor toma una foto para que dure. Diría Izuku con burla, pero en eso sería iluminado por el flash de una cámara. Oye, lo decía en broma, si esa foto llega a una revista te voy a demandar. Me vienen valiendo 3 hectáreas de verga a las demandas, esta foto irá al top 10 de héroes exhibicionistas.
diría una mujer con una cámara en su mano para luego irse corriendo. Odio a los paparazzi. Luego de decir eso, el peliverde comenzaría a caminar de regreso a la playa para seguir entrenando, pero en eso recordaría las palabras del doctor, y tras hacer aparecer un tentáculo y dividir la punta en 5 partes para asemejarse a una mano, hablaría. Huesos cubiertos de carne, interesante. Tras decir eso, el peliverde seguiría con su camino en dirección a la playa. 4 días para volver a Japón. En un edificio abandonado en Los Ángeles, podemos ver a Toga, a la cual estaba instalando un extraño artefacto. Si Toby dice la verdad, esto debería despejar el camino para comenzar el proyecto, así que, solo queda conectar esto y luego. Tras decir eso, la chica comenzaría a presionar algunos botones, a lo que la máquina comenzaría a brillar, a lo que Toga sacaría su teléfono y llamaría a Toby. Oye, la cosa que querías que instalara ya está brillando. Vaya, pensé que necesitarías ayuda, digo, esa cosa era complicada. Diría Toby bastante impresionado. Oye, estar obsesionada con la sangre no significa que mi intelecto sea nulo, para tu información yo era la mejor de mi academia. Diría Toga algo ofendida. Como sea, mi informante dijo que una patrulla de policía se dirige hacia allá, aparecer un metiche te vio aparecer en ese lugar. Descuida, un par de policías no son problemas para mí. Diría Toga para luego colgar la llamada y quitarse la mochila que traía, comenzando a rebuscar entre los diferentes frascos de sangre que había allí. Sé que Toby me dijo que no preguntara de dónde saca la sangre, pero, en serio tengo curiosidad, digo, ¿cómo logro conseguir la sangre de héroes de todo el mundo, la top 5 de África, el top 7 de Australia, incluso están los 10 de Japón, e incluso logro conseguir la sangre del top 1 de Colombia, hasta donde sé ese sujeto tiene la piel tan dura como un diamante, no entiendo cómo le sacaron la sangre. Diría Toga bastante confundida, pero en eso comenzaría a escuchar el sonido de las sirenas. Bueno, ya haré las preguntas después. Por ahora, tengo un par de chicos con los cuales divertirme. Diría aquella chica a tiempo que su actitud regresaba a la demencia homicida, luego comenzaría a desvestirse, y una vez estuvo desnuda, guardó su ropa en la mochila y se bebió un frasco de sangre el cual decía, Top 9 de México. Y luego de eso un barro negro comenzó a cubrir a la chica. Manos arriba. Diría uno de los múltiples policías que se encontraban en el lugar. Lo siento amigos míos, pero eso es algo que no puedo hacer. Diría un hombre el cual estaba vestido con un traje negro algo apretado con una capa negra, un antifaz negro y un sombrero, tenía como arma una espada que parecía más una varilla, además de un látigo. Este sujeto es Kirkles, y aún así entro al top 10, el zorro sin duda es un hombre de admirar. Diría Toga en su mente para luego sacar el látigo y con desarmar a todos los policías, para después con la espada comenzar a degollar a cada policía con gran maestría y habilidad, hasta que solo quedó un policía, el cual, para desgracia de la chica, había logrado pedir refuerzos. Creo que mejor me voy de aquí. Diría Toga para después sacar una jeringa y robarle la sangre a uno de los policías para transformarse en él para después robarle las llaves de la patrulla, y con estas mismas irse del lugar. Para después volver a llamar a Toby. Recuérdame, ¿para qué necesitas que esa cosa esté allí? Preguntó Toga mientras veía a las demás patrullas junto a algunos héroes dirigirse al lugar. Ya te lo dije, en cuanto presioné el detonador esa máquina hará el camino para que podamos iniciar con el plan. Está bien, lo que digas. Diría Toga para luego volver a colgar, pero en eso comenzaría a escuchar disparos y explosiones detrás de ella, y cuando vio por la ventana notó que múltiples héroes y policías lo estaban persiguiendo. Con un demonio, lo que faltaba. Diría la chica al tiempo que su transformación de iba. Más le vale a Endeavor ser tan fuerte como dice ser. Tras decir eso la chica se bebería el frasco de sangre de Endeavor para luego convertirse en dicho héroe, seguido de eso comenzó a disparar bolas de fuego a los múltiples policías y héroes que lo estaban persiguiendo. Logrando deshacerse de varios de ellos, hasta que alguien aterrizó en el frente del auto. Detective Morningstar, queda arrestada por múltiples ataques a héroes profesionales, asesinar a oficiales y ser sospechosa de conspirar con un villano del bajo mundo. Diría el detective Lucifer mientras apuntaba su arma a Toga, quien le lanzó una bola de fuego al hombre, pero esta solo le quemó el traje sin afectarle en lo más mínimo. ¿En serio trataste de quemar al diablo, por papá? Tú en serio eres tonto.
diría Lucifer para luego dispararle al motor del auto haciendo que este explotase, a lo que Lucifer sacaría unas alas de ángel con las cuales se salvaría de la caída, mientras que Toga en el aire perdió la transformación, pero para su suerte la mochila no sufrió daños. Ahora, ponte la ropa, y no opongas resistencia, diría Lucifer mientras se acercaba con su arma a la mujer, pero de pronto esta crearía unas garras con las cuales destruiría el arma, y a fijarse en la otra mano de la chica vería que en esta había un frasco más grande que decía, sangre de Aken. Esto tiene que ser una broma, ¿cuánta sangre le robaste a mi sobrino? Acabo de beberme lo poco que me quedaba, diría la chica al tiempo que se transformaba en aquel chico, pero por algún motivo seguía desnudo. ¿Es normal que eso pase?, preguntó Lucifer mientras veía el miembro de su sobrino. No, en realidad, se supone que si me transformo estando desnuda, debería también obtener la ropa que la persona está usando en el momento. Ah, eso lo explica, lo más seguro es que ahora esté teniendo sexo con alguna de sus chicas y por eso está así. Bueno, igual puedo destruirte, diría Toga mientras se preparaba para pelear con los poderes de Izuku, pero de pronto la baba volvió a aparecer, haciendo que apareciera un traje de conejo sexy masculino, el cual tenía un agujero en la parte de enfrente, por lo que tampoco es que cubriese mucho. Parece que las cosas se pusieron interesantes en casa, diría Lucifer con cierto toque de burla. Bueno, ¿vamos a pelear o no?, preguntó Toga con una gota de sudor por la ropa que traía puesta en ese momento. Pues ni modo, diría Lucifer mientras se remangaba para después lanzarse a atacar a Toga. Mientras tanto en la residencia Midoriya. Oye Izuku, detente un minuto y ven a ver esto, gritaría Nezuko, la cual estaba en su forma adulta, a lo que Izuku saldría rápido de la habitación mientras se acomodaba las orejas y se limpiaba un poco el labial que tenía en el pecho. ¿Qué pasó?, preguntó el peliverde para luego ver el televisor. La puta madre, ahora mi pito saldrá el televisión, diría Izuku mientras se frotaba el puente de la nariz. Igual no tienes nada de qué avergonzarte, se nota que Dios te bendijo al momento de nacer, diría Nezuko mientras veía con picardía la entrepierna de Izuku. Nezuko, por Dios, somos hermanos, no hagas esos comentarios, diría Izuku mientras se cubría su expuesta anaconda. Jajajaja, ya relájate, solo estoy jugando. De todos modos, ni siquiera me gustan los hombres. Izuku suspiraría ante esto para luego comenzar a caminar de regreso a la habitación, pero en eso este regresaría y con los ojos como platos hablaría. ¿Qué acabas de decir? De regreso en la batalla. Deja de moverte con un demonio, diría Toga, a la cual trataba de cortar a Lucifer con las garras de Izuku, además de intentar atraparlo con los tentáculos de este mismo. Gracias, pero mi última experiencia con pulpos no fue muy placentera que digamos. Eres un maldito hijo de... Toga no terminaría de hablar ya que Lucifer lograría encestar un fuerte puñetazo en la quijada de la chica, tirándola al suelo, y haciendo que su transformación desapareciera. Ahora sí, estás arrestada. Eso fue lo que Lucifer dijo, aunque por desgracia no se cumpliría ya que un vórtice la absorbería a ella y a su mochila. Me lleva la verga, diría Lucifer mientras volvía a guardar su arma, bastante decepcionado. Mientras tanto, en la base de los villanos. El lado bueno, es que ahora todas las veinteañeras solteronas de la ciudad tendrán material para desestresarse, diría una chica de cabello rojo mientras veía con burla a Toga. Sí, al igual que todos los chicos de secundaria en adelante, diría Toga mientras terminaba de vestirse. Oye, no es mi culpa que para tener la ropa de las personas en las que te transformas debas estar desnuda. Si tuviéramos trajes como los de los héroes eso se arreglaría, diría Toga mientras se acomodaba la camisa. Lo sé, pero por desgracia no tenemos acceso a ese tipo de equipo, diría la mujer con mucha frustración. Hasta ahora, diría Toby mientras lanzaba dos maletines al suelo. El presidente ruso no solo nos proporciona fondos, también nos proporciona el equipo que no podamos conseguir solos, así que le di especificaciones de los quirks de cada uno y le ordeno a los científicos que les fabricaran trajes, ya saben dónde está el vestidor. Ante esto ambas chicas se mirarían para luego ambas abrir su respectivo maletín, sorprendiéndose con lo que vieron. Esto será muy divertido, diría Toga con una mirada siniestra y una voz psicópata. ¿Cierto? Oye, creo que necesitamos nombres de villanos. El tuyo es bastante obvio, Valkyria,
diría Toga mientras señalaba la camisa de la chica. Buen punto, pero ¿y el tuyo? Preguntaría Valkyria mientras se probaba un brazalete que venía con su traje. ¿Qué te parece, Bloody? Suena a que te esforzaste muy poco en pensarlo, además solo tenías que tomar el nombre del famoso villano Bloody Painter, quitar la parte de Painter y listo. Está bien, ya pensaré en un nombre más adelante, Mandona. Diría Toga mientras se llevaba su traje a su habitación. 3 días para volver a Japón. Podemos ver a Gwen vestida con su traje de heroína columpiándose por las calles de Los Ángeles, en busca de un crimen con el cual distraerse. Desde el día de ayer ella se había sentido extraña, siendo específica, había empezado a darse cuenta de cosas de las que no se había percatado antes sobre su compañero Izuku Midoriya, y todo empezó cuando vio a su copia barata en televisión. Ella sabía que no era él, pero el hecho de saber que cierta parte del cuerpo de esa impostora era exactamente igual a que Izuku tenía la resultaba bastante interesante por decirlo de alguna manera. Luego de ver eso ella comenzó a darse cuenta de que su compañero siempre era muy amable con ella, además de servicial entre otras cosas, y aunque a ella le agradaba el chico, no sentía nada relacionado con el romance por él, o al menos eso quería creer. Ella siempre veía como alguna de sus novias lo abrazaba o lo besaba en público. Ella debía admitir que se sintió bastante extraña cuando se enteró de que él tenía un mujeriego y un pervertido, pero él acabó demostrándole lo contrario, aunque de igual manera continuaba causándole un sentimiento extraño que ella no era capaz de entender. En aquel momento Gwen decidió detener y sentarse a la mitad de unas escaleras de incendios. «Hey Gwen, ¿qué cuentas?», preguntó una voz que provocó un chillido de sorpresa en Gwen, quien a voltear se encontraría con Izuku, el cual estaba vestido con una máscara casera muy similar a la de su viejo traje, además de una chaqueta verde con detalles negros y una capucha, además de que estaba de cabeza, colgando de la parte superior de las escaleras de incendios. Pues, estaba patrullando. ¿Te importa si te acompaño? Patrullar sin los muchachos es más aburrido de lo que pensé. Sí, últimamente no ha habido misiones, así que sí es algo aburrido. Está bien, el último en llegar al parque es un huevo podrido. Diría la chica para luego saltar de aquellas escenas y comenzar a columpiarse. Ey, no es justo, no hiciste una cuenta regresiva. Diría Izuku para después hacer aparecer sus tentáculos y con ellos empezara a columpiarse detrás de Gwen. Muy lento. Diría Gwen en modo de burla. Tú lo pediste. Diría Izuku para luego aterrizar en una azotea y comenzar a correr sobre esta misma para luego sonreír con malicia, a lo que una aura verdosa lo rodearía, señal de que había activado el Kirk que le robó a T'Challa, además de que había relámpagos a su alrededor, lo que indicaba que había activado lo que antes era el One for All, siendo específicos, lo había llevado a 40%. Ahora que lo pienso, nunca he ido más allá del 40% del One for All, o bueno, ya no se le puede llamar así, pero no creo que pegue bien llamarlo Power for All cuando hablo del porcentaje, porque eso daría a entender que active cierto porcentaje de todos mis quirks. En fin, ya le buscaré un nombre, y más adelante pensaré en cómo clasificar mis quirks, o no sé, al demonio, mejor solo me concentro en darle una lección a Gwen. Diría Izuku en su mente para luego empezar a saltar de edificio en edificio a gran velocidad, además de que usando sus tentáculos en vez de columpiarse los usaba como resortera, yendo incluso más rápido, hasta que finalmente llegaría al parque y estando arriba, haría algunas maniobras en el aire para luego hacer un aterrizaje de superhéroe. Efectivamente, esta mierda es pésima para las rodillas. Diría Izuku mientras con dolor trataba de levantarse hasta que al final lo logró, y luego dejó que su factor curativo hiciera el trabajo de sanar su rodilla. Presumido. Diría Gwen mientras llegaba al lugar. Perdón, es que a veces no lo puedo evitar. Diría Izuku algo avergonzado. Por cierto, ¿qué onda con tu traje? Pareces más un vigilante que un héroe. Sí, bueno, es que mi traje nuevo no está terminado, y el viejo lo desecharon porque no tenía arreglo, así que tuve que improvisar un poco. Compré una máscara que habían hecho en base a mi traje en la tienda del centro y me puse esa chamarra que encontré en una tienda de segunda mano. La máscara parece casera, pero se ve de buena calidad, quien te la haya vendido sabe lo que hace. Lo sé, por eso le dejé algo de dinero extra. Bueno, ya que estamos aquí, ¿quieres un helado? Diría Gwen mientras señalaba un puesto de helados que estaba cerca. Yo invito.
diría Izuku al tiempo que se quitaba la máscara y la capucha, a lo que Gwen haría lo mismo. Gwen elegiría un helado de vainilla y fresa, mientras que Izuku elegiría uno de chocolate, y tras pagarlo ambos se sentarían en una banca cercana y comenzarían a degustar cada uno de su helado. Por cierto, Gwen, ya que estamos en confianza, ¿podrías decirme por qué decidiste ser una heroína? Ante estas palabras Gwen miraría a Izuku un segundo para luego suspirar y hablar. Te lo diré solo si tú me dices tus motivos para ser un héroe. Trato hecho. Diría Izuku para luego comenzar a hablar. Pues, no hay mucho que decir, cuando era pequeño solía tener dos mejores amigas, Setsuna y Kasumi. Espera, que ellas no son dos de tus novias. Tienes buena memoria, cuando las conocí jamás pensé que las cosas acabarían así, aunque la verdad soy feliz con ellas. Pues, me alegra escuchar eso. Diría Gwen quien sin entenderlo se sentiría algo triste. Bueno, como te decía, éramos muy pequeños cuando empezamos a interesarnos en los héroes, nuestro favorito, al igual que el de muchos niños, era All Might. Durante un tiempo todo estuvo bien, hasta que Setsuna tuvo que mudarse, su familia era algo disfuncional, así que claramente estaba preocupado. Ese día yo y mis dos amigos hicimos una promesa, que sin importar que los tres nos volveríamos héroes, yo hice esa promesa con la intención de proteger a Setsuna en el caso de que su padre quisiese hacerle algo, pero, cuando me reencontré con ella, descubrí lo mucho que se había fortalecido, y pues, ella no necesita que nadie la proteja, sabe bien cómo cuidarse sola. Vaya, esa es una buena historia. Lo sé, pero, en fin, ya te dije mi historia, te toca contarme la tuya. Ante esto Gwen dudaría unos segundos, ya que ella no sabía si contarla o no, pero luego se resignaría y empezaría a contar la historia. Bueno, verás, yo antes tenía un primo lejano, pero éramos muy cercanos, llegamos al punto de que nos empezamos a considerar hermanos, toda nuestra vida fuimos marginados por supuestamente ser Kirkles, y no sé por qué digo supuestamente, si de verdad lo éramos. Ante esto Izuku se confundiría un poco para luego poner su mano en el hombro de Gwen con dos intenciones, darle a entender que la entendía y que no la juzgaba, y también para analizar su Kirk, logrando sentir la presencia de una poderosa araña en el interior de Gwen. Lo raro es que esta araña seguía encerrada en algo similar a una caja de cristal, por lo que decidió seguir escuchando a su amiga. Pero un día, cuando íbamos de excursión a un laboratorio en Nueva York, algo pasó, una araña genéticamente modificada apareció y nos picó a ambos, a mi primo lo picó en la mano, y cuando traté de quitársela me picó a mí también. Al día siguiente, teníamos los mismos poderes, fuerza y velocidad arácnidos, un sensor de peligro, adherirnos a las paredes, y lo de lanzar telarañas, bueno, eso era algo que solo él podía hacer, así que tuve que diseñar unos lanzarredes para poder seguirle el paso. Ambos nos emocionamos por eso, y pensamos que por fin podríamos ser héroes, pero las cosas le empezaron a ir mal a mi primo, su figura paterna murió, le hacía falta el dinero, y más cosas, y eso lo llevó a tomar malas decisiones. Un día, descubrí que él había estado trabajando como vigilante, se hacía llamar Spider-Man, lo regañé, pero se negaba a dejar de hacer eso, y me dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya que yo quería hacer las cosas por el lado legal, hasta que la tragedia pasó, un mafioso que se hacía llamar Kingpin llegó, y con mucha brutalidad lo mató. Todo fue transmitido en televisión, así que aprovechando mis poderes quise ir a salvarlo, pero llegué solo para ver cómo le daban el tiro de gracia, entré en depresión por eso, y cuando la que vendría siendo la figura materna de mi primo me visitó, dijo que él hubiera deseado que yo tuviera su traje, y sí, me lo dio, era un traje muy bien hecho, azul y negro, con líneas negras en las partes rojas con el mismo patrón de las telarañas, y una araña grande en el pecho, además de una en la espalda. Vi ese traje durante días, pensando en qué debía hacer con él, hasta que escuché que Kingpin quería gobernar la ciudad de Nueva York, me enojé por eso, así que de rapidez le hice algunos ajustes al traje para que me quedara, no fue mucho, solo y me puse mis lanzatelarañas, y fui con todo contra ese sujeto. Por algún motivo entre más peleaba con el más fuerte me sentía, con cada golpe mi poder incrementaba, incluso juré ver que mi cuerpo emanaba un aura, similar a la que tú emanas cuando usas tu poder, pero en color rosado. Tenía a ese tipo contra las cuerdas, sus hombres
me dispararon pero las balas no me hicieron nada, así que solo acabé con ellos, y cuando quise darle el golpe de gracia a ese bastardo, alguien me detuvo, era Cyborg, él junto a los titanes habían ido para hacerse cargo de la situación, pero al final llegaron solo para calmarme, allí me di cuenta de lo que me había dicho mi primo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y esas palabras cobraron sentido, Cyborg me ofreció un cupo en la UE y unirme al equipo, claro, con la autorización del jefe, Nick Dwayne, al final acepté, y tras un tiempo, estoy aquí hablando contigo, el traje que, solo usaron una tinta especia para cambiar los colores y el diseño, además usé la tela que le había quitado originalmente para hacerme esta capucha, diría Gwen mientras apuntaba a la capucha que se había quitado hace un rato. Uso este traje, y el nombre de Spider-Ghost en honor a mi primo, como una forma de decir que aunque él haya muerto, su espíritu sigue luchando contra cualquiera que desee hacer el mal en el mundo. Tras decir eso Gwen se limpiaría una lágrima y terminaría de comerse su helado a cual ya solo le quedaba el cono. Wow, esa es una historia de origen brutal. Diría Izuku quien no podía con la impresión. ¿Y, tu primo, cómo se llamaba? Su nombre, era Peter. Diría Gwen mientras miraba al cielo y en él juraba que podía ver la silueta de su primo saludándola. En verdad lo extraño. Diría Gwen mientras se limpiaba una lágrima. Lamento mucho tu pérdida. Diría Izuku mientras rodeaba a Gwen con un brazo. Descuida, solo espero, que donde sea que esté, él pueda ver que estoy cumpliendo su sueño de ayudar a las personas. Izuku ante estas palabras solo abrazaría a Gwen quien sin poder evitarlo comenzaría a sollozar. Izuku pensó en hacer que Gwen despertara todo su poder, ya que podía sentir que aunque tuviera poderes, aquella araña que simbolizaba todo su poder seguía encerrada, pero por la historia que ella le había contado, supuso que en algún momento ella despertaría su poder en algún momento, solo necesitaba el estimulante necesario, y él estaba seguro que en la batalla lo encontraría, aquel abrazo hubiera durado más tiempo, de no ser porque ambos escucharían la patrulla de varios policías, los cuales iban a máxima velocidad a un lugar desconocido. Parece que el deber nos llama. Diría Izuku tras volver a ponerse la máscara, y luego de colocarse la capucha comenzaría a moverse de la misma manera en la que lo estaba haciendo antes para alcanzar a las patrullas. Presumido. Diría Gwen para luego empezar a seguir a Izuku a donde sea que las patrullas estuviesen yendo, pero por alguna razón que ella no entendía, por un momento juró ver a su primo reflejado en Izuku, cosa que aunque la confundió, la hizo sonreír. Ella no sabía exactamente qué era lo que sentía por Izuku, pero en ese momento no le importaba, ella solo estaba segura de una cosa, Izuku era un buen amigo. Ya en la noche, Izuku se encontraba pensando en todo lo que había pasado aquel día, pero sobre todo, pensaba en aquella presencia que sintió dentro de Gwen. Ella ya tenía poderes, y aún así tenía esa presencia en su interior. Ya confirmé que esas presencias suelen ser los quirks de las personas cuando aún no los han despertado, pero, aún así, ella lo tenía, me pregunto si. Diría Izuku mientras empezaba a revisar en su interior, tratando de asegurarse de que no hubiese una presencia similar en su interior, pero al hacerlo escucho a alguien gritándole. ¡Libérame! Junto a ese grito Izuku logró sentir una enorme cantidad de energía la cual lo asustó y lo hizo brincar de la cama, pero para su suerte ninguna de las chicas se despertó. ¿Qué demonios fue eso? Diría Izuku bastante confundido por lo que acababa de pasar. 2 días para volver a Japón. Pensé que si es una niña podríamos llamarla Aoi, y si es niño lo podríamos llamar Akira. Diría Mitsuki quien se encontraba sentada en el regazo de Izuku, junto a todas las demás chicas las cuales estaban todas en la sala, además claro de las demás personas que vivían allí pero que no eran parejas de Izuku, se habían juntado porque querían ver una película, pero al final ni le prestaría atención y se quedaron hablando de otras cosas. Creí que Akira era nombre de mujer. Diría Midnight algo confundida. Es un nombre unisex. He tenido pacientes tanto hombres como mujeres que han tenido ese nombre, por algún motivo todos tenían cáncer en etapa 4. Diría Tsunade mientras hacía un crucigrama. Mejor olvidemos el nombre Akira. Diría Izuku no queriendo ver a su futuro hijo con un cáncer de etapa 4. ¿Y qué tal si le ponemos un nombre estadounidense? Lo concebimos aquí, así que creo que no habría problemas con hacer eso. Diría Mitsuki mientras ponía una mirada pensativa. No lo sé, un chico japonés con padres japoneses teniendo un nombre estadounidense, no suena muy lógico.
diría Izuku mientras acariciaba el cabello de Mitsuki. Estoy de acuerdo, no creo que ninguna pareja estadounidense en su sano juicio quiera ponerle un nombre japonés a un niño que también es estadounidense. Diría Momo con mucha seguridad en su voz, yo soy estadounidense, con padres estadounidenses y tengo un nombre japonés. Diría Miu haciendo que Izuku se quedara callado. Hay que admitirlo, nos chingo. Diría Izuku mientras que a Momo le aparecía un aura depresiva. Oigan, ¿quién puso el canal de noticias? Ante estas palabras todos verían confundidos a Kazumi, quien señalaba el televisor, ya que efectivamente, estaba en el canal de noticias. Perdón, fui yo, me senté en el control por accidente. Diría Mirko a lo que ésta se dispondría a volver a cambiar el canal. Espera, deja el canal y sube el volumen. Diría Ryuko a lo que Mirko acataría la orden. El grupo terrorista que se hace llamar a sí mismo, los Hijos del Sol, tomaron posesión de un hospital infantil, el cual tiene alrededor de 227 niños, todos ellos ahora son rehenes de aquel grupo, el cual dice que si no les entregan 80 millones de dólares, detonarán una bomba que los matará a ellos y a todos en el edificio. Las autoridades ya enviaron a negociadores para tratar de convencerlos de dejar ir al menos a los niños que requieren asistencia médica urgente, pero se niegan a hacerlo. Algunos héroes piensan que si alguien no entra allí a desarmar esa bomba, esta situación podría acabar en tragedia. Fuera de la pantalla. Pobrecitos niños. Diría Mitsuki, quien trataría de buscar la mano de Izuku, pero a no encontrarla buscaría con la mirada, solo para darse cuenta de que Izuku había desaparecido. ¿Cómo hizo eso? Preguntaría Midnight a Mirko y Ryuko, las cuales estaban junto a ella, pero en eso se percataría de que ellas también habían desaparecido. Me salió mago el güey. Mientras tanto, en las calles se podía ver a Mirko y a Ryuko yendo a gran velocidad hacia el lugar del incidente. Durante un buen tiempo ellas se estuvieron esforzando por conseguir el perdón de Izuku, haciendo cualquier obra heroica que tuvieran la oportunidad de hacer, pero por más que se esforzaban no conseguían hacer nada, hasta el punto en el que pensaban que Izuku quizá nunca las perdonarían por lo que le habían hecho, y la verdad es que no podían culparlo, después de lo mucho que lo hicieron sufrir, ya era un milagro que al menos pudiera dirigirles la palabra, pero ellas sabían que cumplir con su labor de héroe es la mejor forma de impedir que más personas salgan heridas, por lo que iban a hacerlo sin importar qué sucediera. Mientras tanto, en el orfanato. Preparen la bomba, en caso de que no nos vayan a dar lo que queremos, debemos estar preparados para hacerla explotar. Diría el que parecía ser el jefe del grupo, a lo que uno de ellos empezaría a ajustar la bomba, haciendo que ésta empezara a emitir algunas luces, lo cual provocó que los niños se asustaran, pero de pronto una ventana sería rota por una heroína, la cual sería nadie más que Mirko, la heroína conejo, la cual se veía muy enojada. Detona la bomba. Diría el jefe, a lo que uno de los matones trataría de agarrar un detonador, pero otra ventana sería rota y rápidamente una cola de dragón se la tiraría de las manos, tratándose de Ryuko, la cual tenía brazos y piernas de dragón, además de su cola, claro está. No sabía que podías transformarte de manera parcial. Diría Mirko ocultando su asombro con una sonrisa. Si no pudiera hacerlo no podría pelear en lugares estrechos. Diría la heroína a tiempo que le daba un coletazo a un villano, el cual trataba de apuñalarla por la espalda. Que no toquen el detonador, o nos iremos todos a demonio. Diría la coneja, para luego ella junto a Ryuko comenzar a golpear a cada villano que se acercaba a detonador. ¿Y si lo destruimos? Propondría Mirko mientras le daba una fuerte patada a uno de los villanos. No sabemos cómo está hecha la bomba, podría explotar si intentamos destruir el detonador. Tras decir eso, las dos mujeres continuarían golpeando hasta que solo quedó uno de los sujetos, el cual les apuntaba a las dos mujeres con mucho miedo. Ríndete, chico, de nada te servirá pelear, somos dos heroínas profesionales contra un chico delgado. Diría Mirko con algo de burla, a lo que este se enojaría y de pronto su cuerpo empezaría a hincharse hasta tener la misma musculatura de hormigas. Tenías que decirlo. Diría Ryuko para luego dar un salto esquivando un golpe del sujeto, el cual luego trataría de golpear a Mirko, pero esta dio un salto y apoyándose en el puño del villano, le daría una fuerte patada en el rostro, desorientándolo un poco, a lo que Ryuko le daría un fuerte zarpazo en la espalda, haciéndolo gritar de dolor, para después ambas terminar con un potente golpe en el rostro, haciendo que el sujeto cayera al suelo. Eso fue fácil.
diría Mirko mientras veía a los civiles con una sonrisa para tranquilizarlos. Gane yo, perras. Diría aquel villano mientras se levantaba un poco y levantaba la mano la cual mostraba el detonador, ante lo cual las dos mujeres se aterraron y al ver que iba a hacer explotar la bomba, Mirko quiso quitarle el detonador pero Ryuko corrió directo a la bomba y tras algunos segundos aquella explosión sonaría, pero para confusión de todos, nadie resultó herido, el villano cayó inconsciente tras el sonido, y Mirko solo vio hacia el lugar donde estaba la bomba, y allí lo vio, la sangre y la carne quemada, eran algo constante en aquella zona, quiso creer que por el susto lo estaba imaginando, pero cuando logró que su vista se fijara en aquel lugar, y cuando el humo se disipó por completo, logró ver bien lo que había sucedido, su compañera, estaba en el suelo, con un agujero gigante en el estómago, muriendo. Un día para volver a Japón. De todas las cosas que Ryuko creyó que le pasarían, jamás pensó que sobreviviría a que una bomba le explotara en el estómago, puede que sus escamas la hayan protegido, pero igual una explosión con la capacidad de afectar un orfanato de tal tamaño debió matarla al instante, por eso cuando abrió los ojos y vio un techo blanco, junto al inconfundible sonido de un monitor cardíaco, sintió una confusión tan grande, que tuvo que cortarse ella misma en el brazo con sus garras para asegurarse de que no estuviese muerta. ¿Qué pasó? Diría Ryuko mientras con esfuerzo trataba de moverse, pero el dolor era tan fuerte que ya ni estaba segura de cómo logró hacerse ese corte en el brazo. No te muevas, de milagro lograron salvarte, por fortuna el doctor tenía un kit muy bueno para estas cosas, así que no te quedará ni una cicatriz. ¿Y los niños? Preguntó la mujer con clara preocupación. Ellos están bien, gracias a tu sacrificio solo tuvieron que preocuparse por unas pequeñas quemaduras en los brazos. Eso es bueno. Diría Ryuko mientras se volvía a acostar. Y las buenas noticias no acaban, ese doctor era demasiado bueno, puede que ahora estés adolorida, pero estarás lista para tomar el vuelo mañana. Mañana. Exacto, no sé si lo recuerdes, pero debíamos quedarnos en Los Ángeles hasta que el año terminara, o más o menos, y debido a tu acción heroica el Consejo Heroico aceptó que regresáramos antes, y con tu rápida recuperación, podremos regresar a Japón en el mismo vuelo que Izuku. Ante estas palabras la mujer se reiría un poco para luego mirar hacia el techo, a lo que Mirko tras un largo suspiro la abrazaría. No vuelvas a asustarme así, eres lo único que tengo. Ryuko se sorprendió bastante ante esas palabras, ya que ella de todas las personas, jamás esperó ver ese lado de Mirko. Creí que me odiabas, digo, en Japón no la pasábamos discutiendo y peleando. Diría Ryuko con mucha dificultad. Ya sé, pero, estaba equivocada, mis padres están muertos hace tiempo, mi hermano menor se suicidó cuando yo estaba en segundo año en la UA, y alejé a todas mis amigas por mi estúpido orgullo, estuve tan sola por tanto tiempo que me acostumbré a estarlo, y cuando tú apareciste, la única persona dispuesta a tolerarme, me asusté, y traté de alejarte. Entre más hablaba, la voz de Mirko sonaba más quebrada, llegó un punto en el que ella apenas y podía hablar debido a los sollozos. Y ahora, cuando casi te pierdo, sentí tanto miedo, no quería estar sola otra vez, no hubiera podido resistirlo, incluso, pensé que, si tú morías, yo lo haría también. Aquellas palabras habían sido más que impactante para Ryuko, quien lo único que pudo hacer fue abrazar a su amiga para que ésta dejara de llorar, lo cual consiguió luego de 15 minutos. Lo siento, yo, no sé por qué dije todo eso, supongo que solo quería sacarlo, o, no sé, no he sido así de sentimental desde la primaria. Descuida, no tienes que cambiar tu actitud ruda si no quieres, me basta con saber que lo que dijiste lo dijiste de corazón. Ante esto Mirko sonrió y tomó la mano de Ryuko quien gustosa devolvió la sonrisa, pero aquel tierno momento sería interrumpido por alguien aclarándose la garganta, y al fijar su vista vieron a Izuku el cual las veía con seriedad. Esto Izuku, es bueno verte. Diría Mirko algo nerviosa, a lo que Izuku se quedó en silencio unos minutos para después suspirar y caminar hacia las dos chicas para luego sentarse en un silla que estaba allí. Fueron más rápidas que yo, aun cuando yo me fui primero de la casa, para cuando llegué ustedes ya habían solucionado el problema, y por eso les aplaudo, pero, sobre el perdón. Izuku no terminaría de hablar ya que Ryuko le respondió.
Descuida, lo entendemos, sabemos bien que nunca nos perdonarás, y la verdad es que ya no nos importa, nunca nos perdonaremos a nosotras mismas por lo que te hicimos, así que entenderemos si tú tampoco nos perdonas, solo queremos que sepas, que, si algún día necesitas ayuda para rescatar a alguien, nos puedes llamar. Izuku se quedaría callado y tras procesarlo unos segundos empezaría a reírse, y entre carcajadas empezaría a hablar. Oigan, no hace falta tanto drama, iba a decir que su acción heroica me hizo darme cuenta que estaba siendo un poco injusto. Ante esto Ryuko y Mirko se confundirían, a lo que Izuku empezaría a calmarse y volvería a hablar, esta vez con su característica sonrisa. Verán, desde lo que sucedió aquel día me mantuve encerrado en la idea de que ustedes eran un peligro, por eso quería mantenerlas vigiladas, pero me equivoqué, solo era mi miedo controlándome, y cuando las vi a ustedes protegiendo a esos niños, y sobre todo cuando los vi hoy, felices de estar vivos y jugando como un niño normal lo haría, me di cuenta de que no debí ser tan duro, digo, sí, ustedes me torturaron y todo, pero desde hace tiempo me habría preparado psicológicamente para cuando algo así me pasara, ya que sabía que eventualmente me pasaría, además, a estas alturas ya deben saber que cuando estoy con mis chicas, bueno, me vuelvo un poco loco y me pongo muy agresivo. Pero nunca haces nada remotamente similar a lo que nosotras te hicimos. Lo sé, y es por eso que todavía no las perdono. Diría Izuku esta vez poniéndose serio, haciendo que las dos mujeres agacharán la cabeza. Pero para ser honesto, me cuesta trabajo enojarme con ustedes, y sí, todavía tengo algunos problemas con lo que pasó, y quizá me tome un par de meses dejarlo en el pasado por completo, pero, ya no les guardo tanto rencor, y ahora que sé que lo que hicieron fue 100% desinteresado, me es más fácil decirles esto, así que, no sé, yo diría que van por buen camino. Luego de decir eso Izuku se levantaría y con algo de su vieja timidez diría: bueno, yo, las veré en casa, parece que te darán de alta esta noche, así que, adiós. Tras decir eso Izuku caminaría hacia la puerta para luego volver a caminar hacia la salida. Creo que llegamos a algo. Diría Mirko con una clara felicidad. Creo que nos rendimos antes de tiempo. Diría Ryuko mientras se reía un poco, pero esa risa sería reemplazada con dolor, y debido a esos quejidos Mirko se preocupó un poco. Bueno, fue más difícil de lo que pensé, pero tenías razón, se sintió bien hacerlo. Diría Izuku mientras terminaba de salir del hospital. Te dije que te ayudaría, a veces perdonar a los te hirieron ayuda a superar el dolor, créeme, lo sé, conocí a la primera persona en poner en práctica esa idea, y vaya que le funcionó. Diría Lucifer mientras abría la puerta izquierda de su auto a lo que Izuku se sentó en el asiento del copiloto, y seguido de eso Lucifer se sentó en el asiento del piloto. Bueno, aún no puedo perdonarlas, pero, creo que podré hacerlo pronto, o eso espero, no me gusta vivir con rencor. Y eso es bueno querido sobrino, ahora, ¿qué te parece si vamos a conocer a algunas chicas? ¿Y que mis novias me corten los huevos? No gracias. Buen punto, como sea, igual vamos a beber. Tras decir eso Lucifer encendería el auto, y ambos hombres comenzarían a ir directo al mejor bar de la ciudad. Por cierto, Izuku, permíteme felicitarte por tener una serpiente de ese tamaño, por experiencia puedo decir que solo los de sangre espartana pueden tener un sable de tal tamaño. Tío Lucifer, ¿de qué demonios hablas? Diría Izuku bastante avergonzado. Espera, ¿sangre espartana? Te explico eso luego, y sobre lo de tu titán, pues cuando peleé con esa chica que se puede convertir en ti, pues, pude ver a tu compañero de batalla. Oh perfecto, ahora mi tío me está felicitando por tenerla grande, y para rematar esa chica capaz de matarme sigue suelta. Diría Izuku mientras sentía un fuerte escalofrío recorrer su espalda. Oye, tranquilízate. De todos modos, esa mujer no era para tanto, digo se supone que debía ser igual de fuerte que tú, pero yo la noté más débil. Ya sé, pero ella es una, espera, ¿qué dijiste? Preguntó el peliverde bastante sorprendido. Pues eso, la noté más débil de lo que eres ahora, o sea, si estaba al mismo nivel al que tú estabas la primera vez que peleaste con ella, pero, ahora tú eres más fuerte, así que no sé bien qué decirte. Izuku se quedó en silencio varios minutos procesando lo que su tío había dicho, y tras terminar de entenderlo puso una enorme sonrisa.
Ella no crece junto a mí, ella mantiene el mismo poder que yo tenía el día que la enfrenté por primera vez, lo que significa que, si se transforma en una persona, cada vez que se transforme en esa persona siempre tendrá la misma fuerza que tenía esa persona cuando se transformó en ella la primera vez, lo que significa que, si me vuelvo más fuerte, el día que me enfrente a ella de nuevo, podré vencerla. Diría Izuku con mucha emoción para luego comenzar a reír con euforia. Tío Lucifer, eres el mejor. Tras decir Izuku le daría un beso en la frente a su tío mientras seguía riendo. Lo sé, sobrino, lo sé. Diría Lucifer con bastante orgullo. Pisa el maldita acelerador, que hoy o nos quedamos ciegos o despertamos en África. La emoción de Izuku era tanta que hasta salió por la ventana para empezar a gritar, sorprendiendo bastante a Lucifer, quien solo veía con una sonrisa a su sobrino. Ahora sí, dime, ¿cómo está eso de los de sangre espartana tienen el pepino grande? Ante esta pregunta Lucifer se reiría un poco para luego empezar a hablar. Bueno, érase una vez que el diablo fue a Grecia, en el año 500 a.C. Día de regresar a Japón, podemos ver a Izuku armando sus maletas para poder irse a Japón, sus chicas ya tenían todo listo, y solo quedaba que él empacara todas sus cosas para poder irse. Miró el lugar antes de cerrar su maleta y la felicidad lo invadió, él se sentía bien estando en aquella casa, ya que allí había pasado muy buenos momentos con sus chicas, y siempre le encantaba estar con ellas, por lo que quizá decidiría regresar en algún momento, eso si su cartera resiste llevar a más de 15 personas en el mismo avión, pero ya tendría tiempo para pensar en ese detalle, por lo que solo tomó su lamenta y gritó. Estoy listo, hay que irnos, Kazumi, te toca cuidar a Mitsuki. Me lleva lo que me trajo. Gritó Kazumi, a lo que Mitsuki le daría un zape para que no gritaría sacándole una carcajada a las demás. Será un vuelo divertido. Diría Izuku con una sonrisa, para luego él y todos los que estaban en la casa ir en dirección al aeropuerto. 10:15 de la mañana. Podemos ver a Toby, el cual tenía múltiples máquinas frente a él, además de un detonador el cual estaba sobre una pequeña mesita. Llegó el día. Diría Toby mientras veía el detonador en la mesita. Bueno, ¿qué esperas? Presiónalo y empecemos de una vez, Izuku está por irse del país. Tengan paciencia, su avión sale a las 11 en punto, y a esa misma hora, todo iniciará. Tras decir eso, Toby activaría un monitor el cual daba la imagen de un aeropuerto. 10:45 de la mañana, aeropuerto de Los Ángeles. Llegamos, por fin. Diría Mirko, quien con un suspiro se sentaría en una silla del lugar. Bueno, faltan 15 minutos para que empiecen a abordar, así que yo digo que nos relajemos. Diría Kusina, quien estaba cargando a su hija, la cual estaba dormida. Una duda, ¿tú por qué vienes con nosotros a Japón? Preguntó Midnight algo confundida. Porque es mi hermana y no me volveré a separar de ella. Diría Tsunade haciendo que Midnight se callara. ¿Saben algo? Esto me recuerda a aquella vez que Mitsuki trató de echarme del harén. Diría Momo haciendo que Mitsuki se avergonzara. También recuerdo que me bastó un solo argumento para cerrarle la boca. Oye, sé que me humillaste, pero por favor no me lo recuerdes. Ante eso todos se reirían haciendo que Mitsuki se avergonzara aún más. 10:50 de la mañana. Y luego cuando Jubia me empujó y empezó a darle sentones, y en venganza usé mi lengua por el otro lado, para que su experiencia fuera más dolorosa y no pudiera disfrutarlo tanto. Diría Tsuyu con burla, ya que creía que en ese momento ella había logrado vengarse. Pues te salió mal porque me encanta esa mierda. Diría Jubia, quien tenía una sonrisa triunfadora, haciendo que a Tsuyu le diera un aura depresiva, y para rematar todos se rieron haciendo que Tsuyu se sintiera peor. 10:55 de la mañana. El destino siempre favorece a los que hacen lo correcto, y yo sé muy en el fondo de mi ser, que estoy haciendo lo correcto, diría Toby mientras se preparaba mentalmente para accionar a aquel detonador. 10:57 de la mañana. Y al final resultó que solo era una piedra. Diría Uraraka haciendo que todos los presentes se murieran de la risa. Por fin llegamos. Diría una voz masculina, la cual llamó la atención de todos los presentes. Dick, ¿qué haces aquí? Preguntó Izuku viendo al líder de su equipo vestido con ropa de civil. Eres un titán, Izuku, a donde un titán vaya el equipo lo acompañará. Por desgracia yo era el único que tenía presupuesto para un tiquete de avión con destino a Japón, por lo que los demás irán en el avión de los titanes. 10:58 de la mañana.
Esa no me la esperaba, pero será bueno tener a un equipo de héroes como los titanes en Japón. Digo, las cosas allá no son como aquí, a veces pienso que allá el crimen es peor que aquí. Diría Mirko con una sonrisa nerviosa. Y eso que ustedes tienen a Olmigos. Diría Nightwing haciendo que de nuevo todos se riesen. 10:59 de la mañana. A los pasajeros del vuelo 5739 con destino al país del sol naciente, Japón, se les pide por favor que aborden el avión. Llegó la hora. Diría Izuku a lo que él junto a todos los presentes se prepararían para irse. Me saludan a Inko cuando lleguen. Diría Lucifer a tiempo que se despedía de todos. Yuwei. No puedo creer que se nos esté haciendo tarde para tomar un vuelo en un avión que es de nuestra propiedad. Diría Gwen mientras se balanceaba por las calles para llegar a la Yuwei, ya que era allí donde el resto del equipo los estaban esperando. Lo siento, pensé que sería apropiado ponerme algo elegante para la ocasión, diría Cyborg mientras volaba cerca de Gwen. Lo curioso era que tenía puesto un traje de gala, aunque este parecía más un montón de trapos debido a lo roto que estaba. Sabes bien que por el tamaño de tu cuerpo no puedes usar ese tipo de ropa. Diría Gwen bastante molesta. Ya lo siento. Diría Cyborg haciendo que Gwen suspirara y continuara columpiándose. 11 en punto de la mañana. Y el destino, hoy, me favorecerá. Diría Toby para luego oprimir el detonador, seguido de una fuerte luz la cual se filtró por las ventanas que estaban en el techo del lugar. Esto se pondrá bueno. Diría Valkyria con una mirada divertida. Aeropuerto Los Ángeles. Dios mío. Gritó una mujer haciendo que todos vieran por la ventana, y a hacerlo vieron que una explosión se había generado en el centro de la ciudad y que cada vez se hacía más grande. Viene hacia acá. Gritó otro sujeto a lo que Izuku actuó rápido y cubrió a todas las personas que pudo con una cúpula creada con sus tentáculos. Yuwei. Tony sube rápido. Gritó Samantha a lo que el pelinegro lanzó un maletín el cual contenía la versión más reciente del traje Iron Man en esta, a lo que la mujer atrapó el maletín y seguido de eso Tony entraría en el avión, el cual se cerró de inmediato. Activar escudos de energía. Diría Tony mientras por el vidrio veía aquella gigantesca explosión acercarse. Calles de Los Ángeles. No puede ser. Diría Gwen mientras veía aquella explosión acercarse cada vez más a ella. Gwen, cuidado. Gritó Cyborg para luego cubrir a Gwen con su cuerpo, apenas unos segundos antes de que la explosión los alcanzara. 15 segundos fue lo único que hicieron falta para que toda la ciudad de Los Ángeles desapareciera por completo, millones de vidas perdidas, familias enteras desaparecidas, y poco menos de 10 supervivientes. Avión de los jóvenes titanes. ¿Cómo Dios dejó que esto pasara? Diría Samantha mientras veía que toda la ciudad había desaparecido. Dios no tuvo nada que ver esto. Diría Tony sabiendo que la explosión solo pudo ser generada por el hombre. Estoy de acuerdo. Diría una voz proveniente de la computadora. Director Fury, ¿cómo es que está vivo? Es una larga historia, pero les basta con saber que todo el territorio de la Yuwei está a salvo. Luego de esas palabras frente al avión volvería a aparecer el edificio de la Yuwei. Lo volvieron invisible e intangible, así evitaron que la explosión lo afectara. Muy listos. Diría Tony cuando de pronto se escucharían golpes en la puerta del avión y cuando la abrieron una chica de cabello rubio entraría en este. Soy Melissa Shield y necesito que me lleven con Izuku Midoriya. Estoy 76% segura de que sobrevivió y un 62% segura de que en cualquier momento una batalla de proporciones bíblicas estallar, y él va a necesitar su traje. Poca información, pero por ahora es todo lo que necesitamos, así que andando. Diría Tony para luego encender los motores y comenzar a volar. Y suponiendo que Izuku esté vivo, ¿cómo loco vamos a encontrar? Preguntó Samantha mientras veía a Melissa abrir el maletín y cerciorarse de que todo estaba en orden. Tampoco es que haya muchos lugares donde esconderse. Diría Melissa haciendo referencia a que toda la ciudad había sido convertida en una zona plana. Solo espero que el resto del equipo esté bien. Zona descubierta. La confusión se había apoderado de la cabeza de Gwen. Cuando se levantó sintió todo su cuerpo muy pesado, y en el momento en el que recordó aquella luz supo que algo muy malo había pasado. Me alegra que estés bien. Diría una débil voz que se encontraba al costado de Gwen, quien al voltear vio una imagen que lo horrorizó.
Junto a ella se encontraba su amigo Cyborg, sus 4 extremidades habían desaparecido, y lo que quedaba de su cuerpo estaba más que dañado. Active mis escudos antes de que la explosión nos alcanzara, pero supongo que no fueron suficientes para salvarme. Diría Cyborg con mucho esfuerzo debido a lo débil que estaba. No hables, necesitas que te reparen, llamaré a Tony, él sabrá qué hacer. Diría Gwen mientras empezaba a buscar su teléfono, pero cuando lo encontró vio que este estaba destruido. Maldición, yo buscaré ayuda, solo resiste. Diría Gwen tratando de buscar una solución, pero Cyborg la detendría. Gwen, basta, mira a tu alrededor, aun si logras encontrar a un doctor o a un ingeniero vivos, lo más seguro es que ellos también necesiten ayuda. Cyborg, yo. Los cristales de la máscara de Gwen estaban comenzando a empañarse por las lágrimas que ésta estaba derramando, por lo que tuvo que quitarse la máscara y así poder ver bien a Cyborg. Gwen, yo no quiero arrepentirme de lo que nunca pude decirte. Cuando te conocí, me pareciste una chica solitaria que necesitaba una mano amiga, y a medida que te fuiste abriendo al equipo, me di cuenta de lo parecidos que éramos. Yo me volví un cyborg por un accidente que casi me mata, y cuando empecé a sentirme poderoso y hacer lo que yo quería, mi padre murió en un accidente igual al mío, y luego de superar su pérdida juré usar mis habilidades para algo bueno. Tú sufriste algo similar, por eso sentí la necesidad de ayudarte, y si algún día lo necesitaras, estar allí para ayudarte en todo lo que necesitaras, pero ahora, me doy cuenta de que no era solo amistad lo que sentía por ti. No sé qué habría pasado si me hubiera dado cuenta antes, pero, Gwen, tú siempre me gustaste. Las pocas fuerzas que Cyborg pudo mantener para decirle aquellas palabras a Gwen se había desvanecido en aquel momento. La luz de su ojo robótico, la cual indicaba que el chico seguía vivo, se apagó, y junto a esto algo dentro de Gwen se quebró. Primero perdió a su casi hermano, y ahora perdía a su mejor amigo y al único que la ayudó cuando más lo necesitaba. Su corazón no podía soportar eso. La tristeza, la ira y la desesperación inundaron su mente. Trató de retener su dolor pero le fue imposible, y al final, mientras dejaba salir sus lágrimas, soltó un grito desgarrador que se escuchó a kilómetros de distancia, y junto a esto una aura rosada cubrió a Gwen. En su interior una prisión fue destruida, y encima de la chica la imagen de una gigantesca araña hecha de la misma agua que ella emanaba apareció, y tan pronto como apareció esta desapareció, pero había algo más. En sus ojos, una ira incontrolable se reflejaba, una ira que de ser liberada contra alguien, ese alguien jamás. Zona descubierta. Una cúpula estaba formada en aquel momento, protegiendo a múltiples personas de lo que sería una gran tragedia, y cuando ésta se despejó, esta mostró a muchas personas las cuales veían aterradas como se habían salvado de una muerte segura, pero que en ese momento ya no les quedaba ni un lugar a donde volver ni un lugar a donde ir. Los Ángeles, la ciudad en la que había nacido y crecido, había desaparecido, pero para cierto grupo de personas, era algo distinto. Supongo que el viaje a Japón se pospone. Diría Setsuna, a lo que ella junto al resto de su grupo tragarían saliva. ¿Qué es eso? Preguntó Nezuko, a lo que todos señalarían un lugar en donde se podía ver una especie de máquina haciendo del suelo, además de otras 2 máquinas algo similares. ¿Alguien tiene un Kirk que le permita ver desde lejos? Preguntó Izuku, a lo que una mujer levantaría la mano. ¿Puedes ver lo que está sucediendo allí? No, pero, mi esposo tenía ese Kirk. Diría la mujer mientras aguantaba las ganas de llorar, y cuando la multitud se despejó, se pudo ver a un hombre el cual tenía una varilla atravesándole el pecho. Maldición. Diría Izuku viendo con frustración aquel cadáver. Nadie puede salvar a todos, Izuku. Diría Mirko haciendo que Izuku suspirara para luego pensar. No es la primera vez que le robo un Kirk a un cadáver, pero, al demonio, que Dios me perdone, pero lo tengo que hacer. Tras pensar eso, Izuku se acercaría al sujeto para luego poner su mano en su estómago, simulando estar dando su pésame, aunque de verdad lo hacía. También de manera disimulada le estaba robando el Kirk para luego hacerlo evolucionar hasta el máximo, para luego levantarse y con su Kirk activo dar un par de saltos hasta llegar a una parte de un edificio que de milagro no se había desintegrado, logrando obtener algo de altura, y así activar el Kirk que acababa de conseguir, logrando ver a 3 personas paradas en lo más
asalto de aquella torre. La primera se trataba de Toby, el villano que en Japón lo había hecho dudar de si realmente era un héroe. La segunda era la mujer de cabello rojo contra la que peleó en aquel almacén abandonado y que de alguna forma se podía convertir en un ángel guerrero, y la tercera era Toga, la chica que podía convertirse en él. Mirko, Ryuko, Midnight, quédense aquí y asegúrense de que estas personas estén a salvo, yo tengo asuntos personales que atender. Diría Izuku sintiendo como la ira se acumulaba en su interior. No hagas nada estúpido, si ves que es demasiado peligroso para ti entonces corre. Diría Mitsuki quien miraba con preocupación a Izuku. Me conoces bien, y sabes bien qué es lo que abre en esa situación. Tras decir eso Izuku daría un salto y durante la caída empezaría a pensar. No tengo otra forma de llamarlo, así que hasta que se me ocurra algo puedo seguir diciendo One for All, digo, tampoco es como si alguien se fuese a quejar por eso. Diría Izuku para luego activar el 40% del One for All junto al Kid de T'Challa, empezando a correr a una velocidad sorprendentes. Olvido que yo estaba aquí, de nuevo, a veces es frustrante no tener poderes. Diría Nightwing para luego empezar a rebuscar entre sus cosas. ¿Vas a ir a pelear? Preguntó Kazumi algo curiosa. Sí, pero también voy a ir a un lugar donde conseguir el equipo para hacerlo. Tras decir eso Nightwing sacaría un botón y este abriría un portal. El portal tiene capacidad para 6 personas, así que, si alguna de ustedes quiere ayudar, será bienvenida. Ante esto las chicas comenzarían a mirar entre sí, a lo que 5 de ellas darían un paso al frente, Violeta Scarlet, Miu Furinji, Shima Todoroki, Kazumi Bakugo y Nejireado, ya que, aunque a las demás les doliera admitirlo, de la REM ellas eran las más fuertes. Bueno, entonces prepárense, y espero que recuerden bien su firma, porque la ley me obliga a hacer que los que pasen por este portal firmen un acuerdo de confidencialidad. Luego de eso las 5 chicas seguidas de Nightwing atravesarían el portal, a lo que las demás solo suspirarían a lo que Momo empezaría a hablar. Hay civiles aquí, y no sabemos qué tan intensa será la batalla, yo recomiendo empezar a hacer una barricada para evitar perder a las pocas personas que están aquí pierdan la vida. Ante estas palabras todos los héroes presentes comenzarían a trabajar para crear una especie de muro para protegerlos, mientras que Momo creaba armas de fuego y armas explosivas en caso de que tuvieran que defenderse de enemigos muy poderosos. Algo me dice que a partir de hoy las cosas nunca volverán a ser iguales. Diría Setsuna mientras se preparaba para disparar una torreta en caso de que la situación empeorara. Diría Setsuna con una mirada seria. Espero y rezo, porque no sea así. Diría Mitsuki mientras se sentaba en una silla que Momo había creado, al tiempo que se acariciaba con cariño el abdomen. De regreso con Izuku, tras algunos minutos el peliverde llegaría al lugar, viendo como una torre gigante con luces rojas estaba en el centro, y al lado de cada una había otras 2 torres de la mitad del tamaño, una con luces amarillas y otra con luces púrpuras. Llegas tarde, Izuku Midoriya, el camino ya fue labrado, y una vez esta máquina se active, el mundo será liberado, y yo habré ganado. Diría Toby mientras mostraba una pantalla encima de él la cual mostraba una cuenta regresiva de 10 minutos. ¿Y quién lo decidió? Diría Izuku mientras sus tentáculos comenzaban a aparecer, y junto a eso la máquina de luces amarillas comenzaría a temblar y del suelo cientos de golems comenzarían a surgir los cuales parecían estar hechos de magma. Te diré la verdad, Izuku Midoriya, no tienes oportunidad para quedarte con la victoria al día de hoy, deberás destruir las 2 máquinas que están a mis lados, derrotar a mis compañeros, luego vencerme a mí y por último, destruir la torre en la que estoy parado, y todo eso en menos de 10 minutos, o de lo contrario, todos en el mundo excepto yo y mis compañeras perderán sus quirks, el mundo se verá forzado a obedecerme para evitar morir, así que desde donde yo lo veo, solo pierdes tu tiempo. Ya lo veremos. Tras decir eso Izuku cubriría sus brazos con tentáculos para luego convertirlos en sus garras, el Kid de T'Challa lo activaría al máximo y luego llevaría el One for All al 50%. Puedo soportar la mitad del poder sin problemas. Tras pensar en eso Izuku se lanzaría contra el primer golem y de un golpe los destruiría. Son menos resistentes que el que enfrenté hace tiempo. Diría Izuku justo antes de recibir un poderoso golpe de otro golem el cual de no ser por su factor curativo lo habría matado. Pero son mucho más poderosos. Diría Izuku viendo que su camisa se había roto por lo que tuvo que arrancársela. Esto será más difícil de lo que creí.
Tras decir eso, Izuku empezaría a atacar a los golems con sumo cuidado de que no lo atacaran, ya que no sabía si podría resistir otro de esos golpes. Quizás sacrificar resistencia para aumentar el poder no fue tan buena idea. Diría Toga viendo que Izuku se estaba acercando, pero en eso vio que este estaba empezando a ser abrumado por la cantidad colosal de golems. Fue por eso que aumentamos la cantidad de golems. Sé que la calidad supera a la cantidad, pero a veces un equilibrio perfecto de ambos puede ser aún mejor. Diría Tobi mientras Izuku luchaba para no recibir un golpe, pero cada vez se le hacía aún más difícil, por más que lo intentaba no lograba acercarse lo suficiente, por lo que tuvo que dar varios saltos hacia atrás, pero los golems lo perseguían más rápido de lo que se esperaba de un ser hecho de piedras y fuego, pero en eso algo comenzaría a atacar a todos desde el aire, y cuando Izuku fijó la mirada vio el avión de los titanes junto a Iron Man disparándole a los golems, además de que Gwen estaba sobre el ala derecha del avión. Izuku, sube, es muy peligroso. Gritaría Gwen, a lo que Izuku de un salto llegaría a la ala izquierda del avión, a lo que este comenzaría a elevarse para alejarse lo más posible de los golems. Gwen, tú estás brillando. Diría Izuku viendo que una aura rosada cubriendo Gwen, la cual no traía su máscara y se veía más que enojada. Eso es lo de menos justo ahora, dime quién provocó esta mierda, tenemos que hacerlo pagar. Diría Gwen mientras veía la enorme cantidad de golems. Tobi, un villano al que confronté en Japón el semestre anterior, tiene 3 máquinas, la de luces amarillas es la que crea esos golems, la de luces púrpuras es desconocida, y según lo que él dijo, cuando el contador llegue a Seo la roja, eliminar a todos los quirks del mundo excepto los de ellos. Si eso pasa, entonces nada los detendría de dominar a mundo. Diría Tondi mientras él y Samantha salían del avión. Eso fue lo que él dijo. Vector, eres el segundo al mando, y como Nightwing no está aquí te toca decidir qué hacer. Diría Izuku esperando que Cyborg le respondiera, pero al no recibir respuesta se confundiría. Izuku, Víctor murió en la explosión, él me salvó. Ante estas palabras Izuku se sorprendería y luego vería las máquinas con gran furia. Tenemos un mundo que salvar, y millones de personas a las que vengar. Diría Izuku mientras se levantaba y veía el ejército de golems. No sé quién está pilotando el avión, pero esto es lo que harás, disparar todo el arsenal que tenga el avión para destruir tantos golems como sean posibles. Tony, acércate a la torre de luz amarilla y tratarás de desconectarla, si no puedes entonces hazlo volar. Los demás, una vez no haya golems de los cuales preocuparnos, ese tipo pondrá en marcha la máquina de luz púrpura, así que yo digo que la destruyamos primero, así nos evitamos los dolores de cabeza. Diría Izuku con un claro liderazgo. Necesitaremos mucha ayuda si queremos deshacernos de todo eso. Diría Melissa desde el interior de la nave mientras veía cómo cada vez aparecían más y más golems. Somos lo único que se interpone entre este loco y la dominación mundial, así que o nos quedamos aquí sin hacer nada, o bajamos allá y hacemos algo muy estúpido. Todos se quedaron callados durante varios minutos, a lo que todos pondrían una mirada seria. Titanes, es hora de ganarnos el sol. Diría Izuku para luego dejarse caer, al igual que Gwen, a lo que Tondi y Samantha comenzaría a dispararle a los golems, destruyéndolos desde arriba, mientras que Melissa comenzaría a disparar cientos de misiles del avión. Tondi, te toca. Diría Izuku a tiempo que al igual que un meteorito se cubría con fuego y al impactar contra el suelo una enorme explosión azotaría el lugar, destruyendo a varios golems, mientras que Gwen lanzaría una telaraña a uno de los golems para luego golpear a otro destruyéndolo al instante, y así seguir golpeando uno a cada golem. Tondi por su parte volaría hacia la máquina y con un láser la abriría dispuesto a destruirla, pero a hacerlo vio algo que lo aterró. Muchachos, estas máquinas usan personas vivas para funcionar, hay una niña dentro de esta. Gritó Tondi haciendo que todos se sorprendieran, pero hacerlo hizo que la niña despertara y esta comenzara a gritar. Haciendo que los golems se volvieran más agresivos y cientos de esos empezarían a aparecer junto a otro tipo de golems más pequeños semejantes a pájaros, los cuales volaban hacia los héroes que volaban y al acercarse explotaban. Tondi, desactiva esa mierda. Gritó Izuku mientras empezaban a disparar una cantidad anormal de electricidad para destruir a los golems que lo rodeaban. Esta mierda fue diseñada por un experto, no puedo desactivarla sin matar a la niña o hacerla explotar. Eres un genio, Tony, piensa en algo como siempre lo hace. Diría una voz que todos reconocerían. ¿Nightwing? Preguntó Izuku a ver un avión con cierta similitud a un murciélago, para luego de este saldrían 7 personas. Y no vine solo.
diría Midwing mientras volvía a entrar en el avión para comenzar a dispararle a los golems, haciendo que poco a poco estos desaparecieran del lugar, pero siempre seguían apareciendo. Chicas, es hora de mostrar de qué estamos hechas. Diría Violeta para luego hacer que sus ojos brillasen y de sus manos láser de color púrpura saldrían disparados a suelo haciendo que varios golems comenzaran a ser desintegrados. Kazumi y Shima bajarían propulsándose con sus quirks. Shima estaría usando una versión mejorada de su traje de heroína, el cual le permitía moldear sus elementos generando misiles de fuego o armas de hielo, lo cual le ayudaba bastante a destruir a los golems, aunque a Kazumi con sus explosiones le bastaba y le sobraba. Miu necesitó de unos guantes especiales que le otorgaban algo similar a la superfuerza, y eso sumado a su habilidad de artes marciales, lograba destruir a algún que otro golem. Y Nejire desde el aire lanzaba sus rayos de energía con mayor poder gracias a unos guantes que aumentaban la energía y la precisión de sus rayos, y, por último, Damiano Aine había sacado sus alas y con estas destruía a los golems voladores para que no le dieran tantos problemas a Tonji. Izuku, me ayudaste a dejar atrás mi debilidad, y para devolverte el favor, me aseguraré de que vuelvas vivo de esta misión. Diría Damián al tiempo que sacaba su katana para seguir peleando. Gracias, no es necesario, pero gracias. Diría Izuku viendo que el número de golems estaba disminuyendo. Izuku, no hay nada que hacer, aun si logro desactivar esto, la máquina mantiene viva a la niña, en cuanto se apague ella morirá, no hay nada que hacer por ella. Izuku escuchó esto con seriedad y luego suspiró. Vuélalo. Tonji asintió ante esto y luego dejó una bomba en la torre, y tras ver con tristeza a la niña se alejaría y luego haría explotar la torre. ¿Desde cuándo Izuku es el líder? Diría Midwin en su mente viendo como todos los golems desaparecían. Toga, activa el control. Diría Topi a lo que Toga presionaría un botón que estaba en un panel de control junto a ella, y al hacerlo la torre con luces púrpura se encendió y cuando Tommy quiso ir a destruirla de igual manera, pero antes de que pudiera hacerlo una onda expansiva color púrpura saldría de aquella máquina y en menos de 5 segundos cubriría toda el área de lo que antes era Los Ángeles, haciendo que todos los que estuvieran dentro de esa área se paralizaron. El área es más pequeño de lo que pensaba, pero, la verdad es que no hay mucho problema. Diría Topi al tiempo que veía aquel reloj. Solo 5 minutos y el mundo será curado. Diría Tobi con mucha alegría, pero de pronto, vería de reojo a Izuku el cual parecía tener espasmos. Qué raro. Diría Tobi viendo que el chico no actuaba de la manera en la que se supone que debía. Mente de Izuku. El peliverde se encontraba sentado en lo que parecía ser una jaula, y frente a él había la silueta de un animal, pero ese animal Izuku no lo podía reconocer. Dejarás que todo termine así. Diría aquella silueta mientras Izuku la veía fijamente. No quiero, pero no tengo fuerza para salir de aquí. Diría Izuku mientras sujetaba con fuerza uno de los barrotes. Me tienes a mí, solo toma la fuerza que necesitas y protege al mundo. ¿Cómo? Ni siquiera sé quién eres. Tu verdadero potencial. ¿Qué? Preguntó Izuku algo confundido. El poder, es algo que no tiene límites, siempre podrás seguir creciendo, y ser invencible es algo posible, lo único que lo impide es la corta vida de los humanos. No te entiendo. Diría Izuku mientras veía aquella figura, pero de pronto la silueta animal se convertiría en una silueta humana, la cual al final se convertiría en un Izuku que estaba hecho de energía verde. Izuku Midoriya, tú llevas años ignorándome, en el momento en el que nuestro padre te quitó el All for One yo quedé aquí encerrado, y desde entonces sigo aquí, ni siquiera cuando recuperaste lo que por derecho es tuyo me pude liberar, pero ahora que estás tú aquí, puedo saber que llegó la hora de ser libre. ¿Quién eres? Gritó Izuku a tiempo que encaraba a su yo de energía. Tu verdadero potencial, tu máxima capacidad para aumentar tu propio poder, sin siquiera tener límite alguno, todo el esfuerzo que has hecho hasta ahora, todo tu ejercicio, los verdaderos resultados de todo eso se quedó sellado dentro de mí, Izuku Midoriya, yo, soy tu verdadero poder. Izuku vio a su otro yo durante varios minutos, pero de pronto este volvió a cambiar, convirtiéndose en una silueta humana, pero esta era más alta y se veía más imponente. Únete a mí, seamos uno, y conviértete en lo que el destino quería que fueras desde el nacimiento, sé, un dios. Ante estas palabras Izuku miraría a aquella figura y tras extender su mano diría. ¿Tienes nombre? Aquella figura el silencio llevó su mano a la de Izuku, y antes de estrecharla diría. Puedes llamarme, Shiva. Fuera de la mente de Izuku.
Toga, deja de sacarle sangre, lo vas a matar. Diría Valkyria viendo como Toga terminaba de sacarle el segundo litro de sangre al peliverde. Relájate, tiene un factor curativo, no creo que pueda morir desangrado. Diría Toga mientras veía a Valkyria con una mirada seria. Ahora, vamos por el tercer litro. Diría la chica tras cambiar el tanque donde se estaba almacenando la sangre, pero antes de poder hacerlo un golpe la mandaría a volar hasta estrellarse contra la pared del muro. Pero qué mierda. Gritó Valkyria viendo que Izuku de alguna forma se había liberado del control mental. Mátalo. Gritó Tobi a lo que Valkyria lo vería seriamente. Dijiste que podría quedarme con él. Diría la chica a lo que Tobi volvería a gritar. Entonces noqueado o lo que sea, pero que no se acerque a la torre. Tras esas palabras Valkyria trataría de atacar a Izuku, pero el peliverde atraparía su puño para luego azotarla contra el suelo 5 veces, y luego de eso la lanzaría al mismo lugar donde estaba Toga. ¿Sabes por qué los mejores héroes siempre ganan? Diría Izuku mientras su cuerpo comenzaba a cambiar, su musculatura de hinchaba y se pronunciaba aún más, su estatura aumentó, además de que su cabello comenzó a alargarse un poco. Porque nunca nos rendimos. Diría el peliverde para luego ver fijamente a Tobi. Eso, y que tú estás solo. Diría Tobi con una mirada seria, a lo que las dos mujeres saldrían de aquel agujero, vistiendo sus trajes de villana. Toga tenía puesto un traje ajustado de color negro con detalles rojos, en sus manos había garras similares a las de Freddy Krueger, las cuales tenían jeringas que debían llevar la sangre a unos tanques que tenía en la espalda, de los cuales 2 estaban llenos con la sangre de Izuku. Y Miko Toga, alias Dark Lord, presente. Diría Toga mientras hacía un saludo militar. Al lado de ella se encontraba Valkyria, la cual de igual manera tenía un traje de ajustado, pero este era completamente de color blanco, además sobre este tenía varias piezas de armadura los cuales tenían la intención de recopilar la energía que ella podía emanar para dispararla en caso de que tuviera las manos atadas, además de que estas armaduras podían arrancar las plumas de sus alas doradas y dispararlas a través de los protectores que tenían en los antebrazos. No me voy a presentar así, solo diré que soy Valkyria. Diría la pelirroja con mientras se ponía un casco el cual le cubría toda la cabeza. Aburrida. Diría Toga con una mirada decepcionada. Cállense y acaben con él. Luego de decir eso Valkyria activaría sus alas junto a su armadura completa, la cual se fusionó con la que ya traía puesta, mientras que Toga se llevó las garras a la boca y empezó a beber de la sangre de Izuku, para luego transformarse en este mismo, mientras que el peliverde solo se pondría en pose de combate. Vengan con todo. Tras decir eso Valkyria le dispararía múltiples dagas a Izuku, quien creó un bastón hecho de cristal negro y lo giró a gran velocidad haciendo que las dagas no lo tocaran. Quédate atrás, yo me encargaré. Diría Valkyria haciendo que Toga se quedara quieta. Como tú quieras. Diría Toga para luego sentarse en el suelo. A lo que Valkyria llevaría su Kirk al máximo, la armadura que usó cuando peleó contra Izuku la primera vez, apareció y se fusionó con los accesorios que ya tenía, además de que sus alas dorados brillaron con fuerza. Pues que así sea. Diría Izuku para luego juntas las manos y a separarlas un relámpago se manifestaría en estas, relámpago el cual usó para bloquear un ataque directo de Valkyria, quien de inmediato sintió una fuerte descarga a recibir de lleno un relámpago, a lo que Izuku activaría el One for All a 50% y con todas sus fuerzas golpearía a Valkyria en el estómago, haciendo que de algunos orificios en su casco escurriera sangre, además de que su armadura comenzaría a quebrarse en la parte del abdomen. El 50% es más fuerte que antes, si no fuera por la armadura creo que la habría hecho explotar, para evitar incidentes así tendré que reducir la potencia. Diría Izuku en su mente para luego bajar el porcentaje a 20% con el cual le daría una fuerte patada en el estómago a la mujer mandándola a volar. Sigue siendo muy fuerte, pero menos así siento que no la mataré por error. Volvería a decir Izuku en su mente, pero en eso este tendría que esquivar un cuchillo, el cual apenas logró cortarle la mejilla, herida que sanó a instante, y justo enseguida cientos de los mismos cuchillos saldrían volando hacia Izuku, quien creó un muro con sus tentáculos, haciendo que todos los cuchillos se clavaran en sus tentáculos. Sería bueno poder controlar el metal, bueno, tendré que trabajar con lo que tengo. Diría Izuku en su mente para luego golpear en suelo haciendo que 2 pilares de tierra golpearan a Valkyria en el rostro, quebrando ligeramente su armadura, pero esta de inmediato se regeneraría al igual que las grietas en su abdomen.
Izuku Midoriya, hijo de All For One, sabes, antes quería matarte, pero ahora me doy cuenta de que no vale la pena desperdiciar a un espécimen como tú solo porque un anciano tonto me torturó. Diría Valkyria al tiempo que se quitaba el casco, mostrando que tenía un fuerte sonrojo y una mirada llena de locura. Por eso te haré mío. Tras gritar eso, la mujer se lanzaría a golpear a Izuku, quien como podía esquivaba cada golpe y zarpazo, además de los ocasionales golpes con sus alas que Valkyria intentaba dar. Menos 3 minutos y contando, Midoriya ya. Diría Tobi con burla, haciendo que Izuku se molestara y luego activara una de sus garras junto al kit de T'Challa y nuevamente el 50% del One for All. No me estorbes, diría Izuku para luego cerrar la garra formando un puño, con el cual sumando a fuerza gigantesca que tenía dio un golpe tan poderoso que destruyó la armadura de la chica por completo y luego la mandó a volar tan lejos que se perdió en el horizonte. Ey, no es justo, yo quería quedarme con sus alas cuando la mataras. Diría Toga con un tierno puchero, pero este no afectaría en lo más mínimo a Izuku. Supongo que ahora me toca pelear. Diría la mujer para luego beber la sangre de Izuku convirtiéndose de inmediato en él. Esta vez, si tengo algo que me ayudara a destruirte. Diría Izuku mientras desactivaba sus quirks de refuerzo, pero mantenía sus garras a lo que Toga se lanzaría a atacar, dándole un fuerte zarpazo en el pecho a Izuku, pero este de inmediato se curaría. Y esta es la prueba, diría Izuku para luego hacer lo mismo, haciendo que Toga gritara de dolor, y para su sorpresa, la herida no se curaba. Eres inferior a mí, solo un reflejo de lo que alguna vez fui. Diría Izuku mientras sonreirá a lo que Toga gruñiría y trataría de golpear a Izuku, pero este era más rápido. Mientras tú disfrutabas de mi sangre, yo nunca dejé de mejorar, me hice más rápido, más fuerte, más listo. Diría Izuku para luego desactivar sus garras y comenzar a golpear a mano limpia a Toga, claro que usando el kit de T'Challa, él era muy fuerte, pero no era ni soberbio ni mucho menos estúpido. Lo que tú eres no es ni la mitad de lo que soy ahora, no importa cuánto te esfuerces, jamás podrás vencerme si eres una versión más débil de mí. Cállate, esto no tiene ningún sentido, somos lo mismo, tenemos el mismo Kirk, somos la misma persona, deberíamos ser igual de fuertes. Diría Toga a tiempo que una pequeña lágrima se escurría por sus ojos. Menos 2 minutos Midoriya, el tiempo se acaba. Luego de decir eso Tobi se reiría de manera burlona a lo que Izuku activaría el 10% del One for All y con una mirada seria diría. No, no lo somos. Estas palabras iban dirigidas hacia Toga, quien por el shock no pudo evitar recibir un fuerte puñetazo en el frente el cual desharía la transformación de Toga y la dejaría inconsciente. Felicidades Izuku Midoriya, venciste a mis secuaces, y todo faltando 1 minuto y 55 segundos para que todos los quirks del mundo sean eliminados. Diría Tobi con altanería, pero Izuku no perdió el tiempo y trató de darle una patada voladora a Tobi, pero su pierna lo atravesaría, como si este fuese un mero holograma. Buen intento, pero de nada te servirá, me vuelvo intangible cada vez que alguien trata de atacarme, eso junto a otras cosas que me vuelven invencible, como esta. Tras decir eso Tobi haría aparecer 5 esferas a su alrededor, una de fuego, una de viento, una de agua, una de tierra, y una de rayo, de las cuales comenzarían a salir armas hechas de dicho elemento las cuales iban con dirección a Izuku, pero este lloraba a esquivarlas todas y en eso este trató de devolverle una, pero esta lo volvió a atravesar como si se tratara de algún holograma. Se vuelve intangible con los ataques directos, debo buscar una forma de atacarlo de manera indirecta. Tras decir eso Izuku crearía un escudo de tentáculos para luego lanzar una bola de fuego, pero esta solo lo atravesaría. Sin embargo, el peliverde se percataría de que la esfera de agua estaba encima de él, y que algunas gotas sí lo tocaban. Eso es. Diría Izuku para luego empezar a atrapar las armas de agua con una cápsula hecha de sus tentáculos para al final liberar toda el agua haciendo que ésta tocara al pelinegro en los pies. No fue un buen plan. Diría Tobi con una mirada seria. Pero en eso Izuku pondría su mano en el agua y diría. ¿Seguro? Tras decir eso el peliverde mandaría electricidad al agua haciendo que Tobi se paralizara un poco, tenía resistencia a ataques eléctricos porque podía controlar dicho elemento, pero no podía evitar que la electricidad lo paralizara, cosa que Izuku aprovechó y con gran fuerza le dio un fuerte golpe en el rostro, el cual destruyó su máscara, y cuando ésta se destruyó, mostró que del otro lado de esta había mucha tecnología. Ahora entiendo, nunca te dieron un kit de intangibilidad, lo creaste con tecnología para que no pudieran vencerte.
Pero ahora, eres vulnerable. Diría el peliverde dispuesto a darle otro golpe, pero en eso Toby daría un fuerte grito y de su cuerpo emergería un aura de color azul muy fuerte, la cual haría que Izuku saliera volando a un lugar algo lejano, pero lo suficiente como para ver lo que sucedía. Los ojos de Toby brillaban con mucha fuerza, y a su alrededor un gigante del tamaño de una de las torres pequeñas emergió, unos 50 metros aproximadamente. Su cuerpo estaba cubierto con una tela muy desgastada, además de que tenía una espada hecha de relámpagos en la mano derecha y en la otra un escudo hecho del mismo material. «Te mataré», gritó Toby más que iracundo, haciendo que a Izuku le saliera una gota de sudor. Todo esto por una máscara. Diría Izuku algo extrañado, pero en eso vería que al temporizador le hacía falta 1 minuto con 20 segundos. Mejor no pierdo el tiempo, y voy con todo desde ya. Es hora de ver qué tanto poder soy capaz de usar. Tras decir eso, el peliverde activaría el kit de T'Challa, no sin antes hacerlo evolucionar y fusionarlo con el One for All, haciendo que el aura adquiriera características similares a la electricidad. One for All supremo, 40%, diría el peliverde a tiempo que su aura se volvía mucho más agresiva para luego lanzarse contra el gigante y darle un fuerte golpe, pero el gigante lo bloqueó con el escudo, el cual para su sorpresa se rompió, pero aprovechando la cercanía el gigante usó la espada para golpear a peliverde, quien no pudo evitar el impacto, sintiendo como su cuerpo se quemaba y se regeneraba al mismo tiempo, pero resistió el dolor y lanzó una enorme cantidad de fuego al gigante, haciendo que este se sorprendiera, lo que Izuku saltaría directo a la cabeza del gigante y lo golpearía con mucha fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué insistes en detenerme? Los quirks son una enfermedad, los quirks solo harán que la humanidad se destruya a sí misma. Diría aquel sujeto mientras movía a gigante para hacer atacar a Izuku, pero este ágilmente esquivaba los ataques. No piensas claramente, lo que haces solo acabar a que erradicar a la humanidad. Mientes, tú solo quieres conservar tu patético poder, el mismo poder que durante años me hizo sufrir. Tu poder es el que más urgentemente debe desaparecer. Gritaría aquel sujeto mientras comenzaba a disparar una cantidad colosal de fuego hacia Izuku, quien por el dolor dejó de moverse y acabó cayendo al suelo, y estando allí empezó a curarse, pero su ropa había sido completamente destruida, con sus pantalones apenas cubriendo lo necesario. Los pecados del padre no son heredados por el hijo, tú solo eres un loco que desea gobernar al mundo porque no pudo superar sus traumas. Gritaría Izuku bastante molesto. Entonces yo voy a destruirte. Gritó Toby para luego crear un vórtice en el cielo y que de este emergiera un asteroide gigante. Loco, destruirás el mundo con eso. Gritaría Izuku, pero Toby no respondió y solo arrojó el asteroide. Si dejo que esa cosa choque con el planeta, millones de vidas se perderán. Tras decir eso, Izuku empezaría a controlar el aire a su alrededor para ir volando hacia el asteroide y tratar de detenerlo en el aire, pero el problema era que no tenía suficiente fuerza para hacerlo, y él sabía que era porque no estaba usando el One for All a su máxima capacidad. Él sabía que debía usar todo el poder al que pudiera tener acceso, pero algo en su interior no le dejaba hacerlo. ¿Por qué? Sé lo que debo hacer, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Si no hago esto, el mundo entero podría perecer, así que, ¿por qué no puedo usar mi máximo poder? Gritó el peliverde con desesperación, pero en eso un recuerdo vendría a su mente. Flashback. Izuku tenía 8 años y se encontraba tirado en el suelo con muchos golpes. ¿Y así planeas ser un héroe? Ni siquiera intentaste defenderte, tenías tanto miedo que ni siquiera pensaste en que te pudiste librar de mí. Si hubieras aprovechado nuestra cercanía para picarme los ojos. Diría un abusivo mientras pisaba el pecho de Izuku, no eres más que un maldito miedoso, me das lástima. Diría aquel abusivo para luego irse caminando del lugar, dejando a un Izuku bastante triste y adolorido. Fin del flashback. Un miedoso, yo soy un miedoso, le tengo miedo a mi propio poder, tengo miedo de lo que puedo lograr, yo tengo miedo. Las heridas de Izuku eran cada vez peores, su factor curativo estaba teniendo muchos problemas para mantenerlo vivo con todas esas quemaduras. Pero, si dejo que mi miedo gane, no podré proteger a nadie, si me dejo ganar por el miedo, no podré ser un héroe. Gritó el peliverde para luego empezar a aumentar el porcentaje del One for All que estaba usando. No puedo vivir con miedo. Diría el peliverde a tiempo que su factor curativo obtenía más fuerza. No puedo ser dominado por el miedo. Volvería a decir el peliverde mientras que la velocidad del asteroide comenzaba a disminuir. No puedo tener miedo.
Aquel grito de guerra retumbó con fuerza en el lugar, pero sobre todo en su mente, ya que cierto lugar en el fondo de su mente comenzó a arder, seres demoníacos que allí habitaban fueron convertidos en cenizas, y las miles de puertas que estaban allí fueron destruidas, el lugar se limpió y el color gris y verde se convirtió en blanco, la oscuridad fue reemplazada con luz y una sola puerta queda, mientras que afuera, Izuku se decidió a ir con todo de una vez por todas, tomó todos y cada uno de los quirks que poseía, incluyendo el propio All for One, y con todas sus fuerzas los forzó a evolucionar aún más. 100%. Gritó el peliverde para luego activar sus tentáculos, uno aparecería debajo de cada brazo, un par de centímetros debajo para ser exactos, y tras moldearse un poco tomaría la forma de los huesos de un brazo, curiosamente en aquel lugar todavía había quemaduras, o sea, tejido que no había sanado, y al sentir el hueso falso de Izuku su factor curativo se confundió, y rápidamente reemplazó los tentáculos con huesos de verdad, seguidos de carne, creando así dos brazos nuevos los cuales eran exactamente iguales a los que Izuku tenía, y con esos nuevos brazos Izuku comenzó a usar todo su poder, en cada brazo un elemento apareció, y con toda la fuerza del viento más su increíble fuerza comenzó a empujar el asteroide, logrando que este comenzara a retroceder. Imposible. Gritó Toby más que impresionado, al tiempo que por la increíble fuerza que Izuku estaba emergiendo el gigante que lo protegía comenzó a quebrarse. No dejaré que destruyas mi mundo. Tras gritar eso Izuku usaría su control sobre el fuego y la tierra, para luego con todas sus fuerzas golpear el asteroide haciendo que este comenzara a quebrarse hasta explotar para luego Izuku usar una cantidad descomunal de fuego haciendo que cada fragmento de asteroide fuese convertido en polvo, quedando solo el peliverde quien por la luz del sol no se le podía ver el rostro, pero sus ojos, unos ojos tan profundos y tan amenazadores, que paralizaron a Toby un segundo, haciendo que el gigante terminara de quebrarse y dejándolo caer al suelo. ¿Cómo hiciste eso? Diría Toby mientras se levantaba bastante cansado. Usé mi máximo poder. Diría Izuku al tiempo que caía al suelo y veía fijamente al sujeto. Usé mi máximo poder. Toby sintió como su ira aumentaba ante esas palabras, y sin tener intenciones de perder dicha pelea, se decidió a atacar, creó dos espadas, una de fuego y otra de truenos, con las cuales se lanzó a atacar a Izuku, quien atrapó las dos espadas con sus brazos superiores y con los inferiores le dio un uppercut doble a Toby, pero este trató de patear a Izuku quien atrapó el pie y golpeó el pecho de Toby con su brazo izquierdo inferior, luego Toby miró fijamente a Izuku con sus ojos, haciendo que Izuku notara que sus ojos eran extraños, pero de pronto un fuego negro salió de estos y amenazó con quemar a Izuku, pero este activó su control sobre el fuego e hizo que el fuego cambiara a un color verde, para luego tomar con sus cuatro brazos y tras girar sobre su propio eje se lo devolvería a Toby, haciendo que este gritara de dolor, para luego Izuku ir a golpear a Toby en el pecho con su palma abierta, y en cuanto lo hizo, su mano comenzó a brillar, sintió como si su alma se convirtiera en múltiples serpientes las cuales entraron a cuerpo de Toby y buscaron hasta encontrar 7 luces. Él tiene 7 quirks, 5 le dan control sobre esos 5 elementos, 1 le da esos ojos tan raros, y el último le da una capacidad increíble de resistir ataques de todo tipo. Diría Izuku en su mente para luego hacer que sus serpientes se comieran esas 7 esferas de luz, para luego estas regresar a su cuerpo, y de regreso en la realidad, Toby caería al suelo mientras el fuego se apagaba, e Izuku solo lo veía estando de pie, a lo que Toby quiso levantarse para tratar de defenderse, pero al no sentir sus quirks, supo que había perdido. No seré el último que intentara vencerte. Habló Toby con una mirada seria. Lo sé, pero hoy, yo gané. Tras decir eso Izuku golpearía la mandíbula del villano, rompiéndosela y no arrancándosela de milagro. Menos 30 segundos para la detonación. Izuku escuchó esa voz robótica y de inmediato se dio la vuelta y de un salto llegó a la plataforma donde estaba Toby junto a las dos villanas, allí vio que una fuerte luz salía de lo que parecían ser dos poetas, las cuales con relativa dificultad arrancó encontrándose con el héroe Erasead amordazado y con los ojos tapados con las máquinas. ¿Cómo detengo esto? Gritó Izuku bastante desesperado. Menos 15 segundos para la detonación. Volvió a decir aquella voz haciendo que Izuku se desesperara. No lo sé, solo sé que esta cosa potencia mi quirk. ¿Quirk? Diría Izuku ya teniendo una idea de qué debía hacer. Menos 10 segundos para la detonación. ¿Qué pasará cuando se active? Preguntó el peliverde a lo que Aizawa como pudo negó con la cabeza, dándole a entender a Izuku que él moriría. Menos 5 segundos para la detonación.
te juro que protegeré a las personas en tu lugar, Eraserea. Diría Izuku para luego poner una mano en el pecho de Aizawa, el cual cabe decir que estaba descubierto. Gracias. Diría Aizawa mientras aceptaba su destino, a lo que Izuku rápidamente empezaría a hacer lo mismo que hizo con Tobi, haciendo que su serpiente se comiera aquella esfera de luz. Detonación iniciada. Izuku logró quitarle el Kirk, pero no logró quitar la mano de su pecho, lo que provocó que la máquina afectara a Izuku en lugar de Aizawa, ya que este ya no tenía Kirk, lo que provocó que el brillo rojo de la máquina desapareciera y fuese reemplazado por uno verde, seguido por una onda expansiva del mismo color, la cual en pocos segundos cubriría a todo el globo. Rusia, hogar del presidente. Llegó la hora. Diría aquel hombre mientras sentía como si todo el poder del mundo fue dirigido hacia él. Narra Izuku. Era extraño, no podía moverme, pensé que esto me mataría, pero no podía sentirme más vivo de lo que ya me sentía, podía sentir que cada Kirk en el mundo estaba a mi disposición, podía sentir miles de millones de luces estaban a mi alcance, a la espera de que los hiciera míos, sentí que podría convertirme en el ser más poderoso del mundo, y casi sin pensarlo bien envié a mis serpientes para que se llevaran todas esas luces, sentí que el poder supremo estaba a punto de ser mío, pero, no pude, recorré a mi madre, a mi padre, y a mis chicas, a mis amigos, y la razón por la que peleaba, me di cuenta de que el poder me estaba embriagando, y si sucumbía acabaría igual a como acabó él hace años, y sentía que si lo hacía esta vez, no habría ni una Nana Shimura que me devolviera la cordura, ni una Inko Midoriya que me diera un motivo para vivir, detuve a mis serpientes de inmediato, pero decidí que por el mundo, estuve a punto a hacerle un mal, así que era lo menos que merecían, a todos los Kirkles en el mundo les desperté sus poderes, y una vez todos tuvieron poderes, los evolucioné a todos, las luces se volvieron tan brillantes que me deslumbré, y antes de darme cuenta, todo había vuelto a la normalidad, estaba sobre el suelo, y frente a mí estaba Erasead, muerto, su cuerpo estaba carbonizado, me sentí mal por él, pero no había nada que yo pudiera hacer, la máquina empezó a apagarse, por lo que yo me levanté y vi hacia abajo, los dos aviones estaban flotando en el aire, y todos mis amigos estaban paralizados. Luego vi la segunda máquina, parecía que esta era alimentada por la primera ya que comenzó a apagarse y el color púrpura de la zona desapareció, y de pronto todos mis amigos se descongelaron y vieron confundidos a su alrededor. ¿Qué sucedió? Preguntó Gwen viendo confundida a Tobi, el cual estaba medio muerto en el suelo. Me hice cargo, ya todo se resolvió, así que tranquilos. Grité desde mi ubicación haciendo que todos suspiraran. ¿Y por qué estás desnudo? Preguntó Damián a lo que yo miré hacia mis zonas nobles, y efectivamente, estaba desnudo. Pues hubo mucho fuego durante la pelea y acabé así, pero ¿cómo pudiste verme desde allí abajo? Pregunté sabiendo que estaba a casi 100 metros de altura. No solo obtuve alas, mis ojos también mejoraron, por cierto, ¿desde cuando tienes 4 brazos? Y de nuevo, mire mis brazos, se suponía que solo eran mis tentáculos simulando ser brazos, pero ahora que los veía mejor podía ver que mis 4 brazos eran de carne y hueso, cosa que me confundió mucho, pero de todos modos no iba a preocuparme por eso, ya iría a médico más tarde para saber si esto no me mataría eventualmente, aunque algo me decía que no lo haría. Sinceramente no tengo ni puta idea, toda esta mierda sucedió en menos de 3 minutos, solo sé que le saqué la mierda y bien sacada a ese tipo. Dije mientras veía al inconsciente Tobi y haciendo referencia a la tremenda golpiza que le di. Perspectiva del narrador. Viendo su mandíbula puedo decir que es verdad. Diría Shima viendo la mandíbula que le había quedado horrible al sujeto. Oye Izuku, algo me dice que el traje que te hice ya no te servirá, por el tema de los 2 brazos extra, pero aquí te mando los pantalones. Diría Melissa mientras con un misil le enviaba los pantalones a Izuku. No jodas. Diría Izuku justo antes de que el misil le impactara en la cara, y tras unos segundos se vio a Izuku completamente sano y con los pantalones en la cara. No creo que haya sido una de tus mejores formas de enviar algo, pero admito que el pantalón es resistente. Así lo fabriqué. Diría Melissa a lo que Izuku se pondría los pantalones, mientras que la rubia al igual que Nightwing aterrizarían. Entonces, ¿se acabó? Preguntó Nightwing viendo el cuerpo inconsciente de Tobi. Se acabó, diría Izuku a lo que todos comenzarían a celebrar y algunos se recostarían en el suelo, si entiendo que podían relajarse. Una cosa, Izuku ¿desde cuándo es el líder? Diría Nightwing mientras se acercaba al peliverde. No sé, Víctor había muerto, y tú no estabas, así que el grupo necesitaba un líder. ¿Víctor murió?
Preguntó Nightwing bastante impresionado. Murió para salvarme. Diría Gwen algo avergonzada, a tiempo que su aura rosada desaparecía. Diablos. Diría Nightwing haciendo que todos agacharán la cabeza, por mientras con Toby, este comenzaría a despertar con una mirada seria, y al mirar hacia Izuku, una mirada asesina apareció en sus ojos la cual se clavó en el peliverde, para luego dirigir su mano hacia su bolsillo y sacar una pistola de esta. Tú vienes conmigo, hijo de perra. Diría Toby en su mente disponiéndose a disparar, pero lo que no sabía era que Nightwing se había percatado de esto, y en cuanto se dio cuenta de que el tipo iba a disparar, se colocó en medio de la trayectoria de la bala, la cual atravesó de lado a lado su tórax. Hermano. Gritó Damián viendo como su ahora reconocido hermano caía a suelo, a lo que Izuku creó una bola de fuego en su mano derecha superior y una de tierra en su mano derecha inferior y las dos las lanzó a Toby haciendo que de nuevo quedara inconsciente. Maldición Nightwing, te he dicho miles de veces que tengo un factor curativo, un maldito factor curativo, para que te pusiste en el medio de la bala. Diría el peliverde a lo que el pelinegro se quitaría la máscara. No lo sé, supongo que lo esperaba. Nadie entendería esto, pero Izuku se agachó y luego habló. Quédate quieto, me aseguraré de que sanes. Espera, no, déjame, solo déjame. ¿Qué pasa? Diría Izuku algo confundido. Yo no soy tan joven como creen, mi memoria, hace tiempo que está fallando, Batman es el único que lo sabe. ¿Batman? Preguntó Izuku algo confundido. Es nuestro padre. Diría Damián con mucha preocupación. Hace tiempo, logré casarme, y mi esposo, dio a luz a una pequeña niña. Pero, un villano las atacó, no las pude salvar, y desde entonces, solo deseaba verlas otra vez. Nightwing escupiría algo de sangre tras decir eso, haciendo que todos se preocuparan. Así que, por favor, yo, ni siquiera sé qué edad tengo, mi memoria comenzó a fallar luego del incidente, fácilmente puedo tener 50 años y ni yo lo sabría, así que, por favor, solo, déjenme verlas otra vez, antes de que las olvide. Nadie dijo nada, Izuku sabía que solo necesitaba poner su mano en su frente y al transferirle su factor curativo momentáneamente lo salvaría, pero eso era algo que él no quería, y siendo así, no habría nada que él pudiera hacer. Adiós, amigo mío. Diría Tondi mientras se quitaba el casco, y justo después, Nightwing dejaba de respirar, haciendo que tanto Gwen como Samantha comenzaran a llorar. Estas cosas pasan a veces. Diría Melissa quien se encontraba a espaldas de Izuku, luego de que las 5 chicas que estaban allí los abrazaran, sin embargo, de la nada Lucifer aparecería con un teléfono en su mano. Izuku, gracias a Dios que te encuentro, tu padre tiene algo muy importante que decirte. Diría el sujeto a tiempo que guardaba sus alas de ángel. Tío. ¿Cómo? Primero, ¿cómo sobreviviste? Segundo, ¿cómo es que tu teléfono no fue destruido en la explosión? Y tercero, preséntame a tu sastre, necesito ropa igual de resistente que la tuya. Ante estas palabras Lucifer sonreiría y luego empezaría a hablar. Primero, soy el diablo, recuperé mis alas de ángel, pero sigo siendo el diablo así que una bomba como esa no podrá matarme. Segundo, mi celular es Nokia, y tercero, mi sastre vive en Madrid, pero con gusto le encargo algunos trajes de tu talla, ahora toma el teléfono, tu padre de oye preocupado. Ante esto Izuku solo miraría extrañado a sus amigos, quienes levantarían los hombros igual de confundidos, para luego tomar el teléfono con su brazo izquierdo superior, y empezar a hablar. Papá. Preguntó Izuku algo confundido. Izuku, tengo dos cosas muy importantes que decirte, y la primera me tiene muy preocupado. Hace un momento sentí tu presencia en mi interior, sentí como si quisieras llevarte todos mis quirks, pero de pronto todos los quirks que tenía evolucionaron, y no solo los míos, los de Inko, los de Erika, incluso el de Freya evolucionaron, incluso ahora la pequeña Eri tiene 2 cuernos de 60 centímetros cada uno, y eso que ella mide 50 centímetros, uno solo de sus cuernos mide más que ella. Ya, tranquilo papá, perdón por eso, tuve algunas complicaciones con un villano aquí en Los Ángeles, y por un momento tuve la tentación para robarme todos los quirks del mundo, pero se resolvió, así que descuida, todo está bien. Qué bueno, pensé que te volverías un villano. Ni que fuera tú. Respondería Izuku haciendo que Isachi se molestara. Muy gracioso, pero ahora no es momento, escucha, ¿recuerdas esa bestia que llevé a la USJ cuando nos reencontramos? ¿El Nomu? Preguntaría Izuku a lo que Isachi comenzaría a hablar.
Exacto, bueno, Olmig me llamo, dijo que varios gnomus atacaron la ciudad de Tokio, y en el mundo solo hay 2 personas que saben hacerlos, yo soy uno, y el otro es el doctor que te diagnosticó Kirkles. Sabía que ese doctor se traía algo raro. Diría el peliverde a lo que Isachi seguiría hablando. El problema es que, sí o sí se necesita de alguien que dé la orden para que los gnomus ataquen, lo que significa que ese doctor ahora está trabajando para alguien más, alguien que quiere tomar mi lugar como el rey del mal. Ante esto el peliverde pondría una mirada seria para luego decir: estaré listo para enfrentarlo cuando llegue el momento. Esa debe ser la menor de tus preocupaciones justo ahora. Izuku sintió como si su corazón se detuviera un momento, él sabía que lo que había pasado era muy serio, así que si esa debía ser la menor de sus preocupaciones, entonces ¿qué era lo peor? No sé qué pasó que te permitió acceder a todos los quirks del mundo, pero también potenció tus hormonas y las esparció por todo el mundo. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que? Espera, déjame terminar, y sí, todas las mujeres del mundo fueron afectadas por tus hormonas, pero el factor visual también influye, y como ninguna de esas mujeres te estaban viendo, las hormonas las hicieron ir por el hombre más cercano, y cuando las hormonas se potenciaron, y ahora ni la edad ni las relaciones sanguíneas pueden detener sus efectos, cualquier mujer que no haya sido afectada antes, ahora sufrirá de los mismos efectos, pero 10 veces peores. Espera, eso significa que las chicas están a salvo, pero me estás diciendo que... Así es, hermanos con hermanos, padres con hijos, niños con adultos, cientos de mujeres locas asesinándose entre sí por un hombre, teniendo en cuenta lo que pasó con tu Kirk, puedo asumir que salvaste al mundo, pero algo me dice que al mismo tiempo lo condenaste, gracias a Dios que Inko y Erika estaban en casa cuando pasó. Ante estas palabras Izuku comenzó a procesar lo que todo eso significaba y las últimas palabras de su padre lo confirmó. Hijo mío, bienvenido al apocalipsis Yandere. No hubo respuesta, ante esas palabras Izuku solo colgó la llamada y cuando las chicas vieron su rostro de preocupación también se preocuparon. ¿Qué pasó? Preguntó Nejire viendo no nervios el rostro de Izuku, quien solo tuvo un pequeño tic en el ojo, para luego mirar al cielo y ya sabiendo a lo que venía dijo: ¿por qué a mí? Escena postcréditos, Himiko Toga había vivido muchas cosas en su vida, pero lo que acababa de vivir fue lo más extraño que le pudo pasar. Cuando se transformó en Izuku ella salió herida, pero por algún motivo su traje no de daño, quizá porque estaba transformada en Izuku, pero eso poco le importaba. Luego de eso por un momento sintió como si le estuviesen por robar su Kirk, y luego sintió como este cambiaba, luego la sangre que había perdido comenzó a regresar hacia ella y sus heridas se cerraron, por lo que aprovechó la conmoción para irse del lugar. Durante el camino notó que podía transformarse en Izuku a voluntad, sin tener que beber su sangre, incluso podía transformarse en personas de las cuales ya había bebido su sangre antes, aunque fuese solo una gota. Aquello la confundió bastante, pero de algo estaba segura, tenía una segunda oportunidad, y no planeaba desperdiciarla. «Te ves bien», diría una voz a espaldas de Toga, quien al voltear se encontraría con Valkyria. «Creí que habías muerto», comentó Toga, quien estaba ligeramente sorprendida. «Casi lo hago, pero de alguna forma mi Kirk se fortaleció, y eso me salvó», diría la mujer mientras señalaba sus alas, las cuales ahora estaban hechas de diamante, para luego aterrizar y darle la espalda a Toga. «Sube, hoy perdimos la pelea, pero tenemos la oportunidad para luchar otro día». «¿Luchar para qué?», preguntó Toga mientras se acercaba a Valkyria. Tobi tenía una buena motivación, y un buen sueño, pero le faltó fuerza e inteligencia para concretarlo. «Nosotras haremos bien las cosas, y cuando esto termine, no solo Izuku, cualquier persona que nos llame la atención estará a nuestra merced, solo necesitamos de un buen ejército que nos respalde». «¿Y cómo planeas que consigamos eso?», preguntó Toga con algo de confusión, a lo que Valkyria la voltearía a ver y haría una pregunta. «¿Sabes hablar ruso?»,